Ya, estimadas chicas, vamos a empezar a grabar la clase número 2, en la semana 2 de Familia y Comunidad Educativa, de la sección 2, ¿ya? Vamos a tomar la asistencia porque es importante, chicas. Ustedes saben que después esto yo lo llevo a internet y también es importante porque esto va también en relacionado con la promoción. Ustedes saben que hay que cumplir con ciertos protocolos, más que nada la asistencia dentro del aula, ¿ya? Así que yo las voy a ir nombrando y ustedes me van a ir diciendo presente, profesora. ¿Gabriela está? Sí, presente, profe. Ya, corazón. Darlina Pablaza. Presente, profe. Lisbeth Aracena. No ha llegado todavía. Bárbara Aravena. Presente, profe. Ahí está. Claudia Bravo. Sí, Presente, profesora. está la Claudita. Natalia Briones. No ha llegado todavía. Silvia Cádiz. Presente. Susana Juanpan. Ahí Presente, está. profe. Ahí está la Susi, sí te vi, ahí estás. Natalia Delgado. Presente, profesora. Ya, Natalia, gracias. Nilda Flores. No ha llegado. Gabriela Fritis. Presente. Paula Karate. Claudia González, ahí la vi. Presente, profesora. Ya, Ámbar Guzmán. ¿No? Elisa Infante, ahí vi a la Eli. También. Francisca López. Patricia López. ¿No está la Pati? Iba en el metro, profesora, le escribió Presente, profe. Ahí está, ya. Dije presente, ¿me escuchan? Sí, sí te escucho. Sí te escuché. Ya, Viviana Martínez. ¿No ha llegado? Profe, Ahí está. profe, Francisca López, llegué recién. Ya, qué bueno, Francisca, que me digas al tiro para que no quedes ausente. Ya, Francisca López. ¿Llegó Viviana? ¿Viviana Martínez llegó? No. Leticia Martínez. La Rosita y Don Rosa Maya la vi ahí. Hola, Rosa. Presente, profesora. Hola. Marcela Mendoza. Presente, profesora. Catalina Montesinos. No ha llegado. Scarlett Morales. Presente, profe. Ya. Carolina Moreno. Presente, profe. Latina Navarro. Presente, profesora. Gracias, Dina. Bárbara Pérez. ¿No? Valeria Presente, Poblete. profe. Ahí está. Bárbara, ¿cierto? Valeria profe. Poblete. Presente, profesora. Miriam Raimán. Presente, profesora. Javiera Raimilla. Presente, profesora. Ya. Carolina Rojas está. Presente. Hola, Caro. Hola, Carmen profesora, ¿cómo Sáez. está? Bien. Estaba apurada, sí, porque estaba con otra colega conversando algunas notas. Estaba muy apurada. Yo dije, tengo clase, no puedo conversar más. Carmen Sáez. ¿No? Denise Salazar. Presente, profe. Hola, Denise. Valesca Sandoval. Profe, la Vale anda en el doctor, pero ya está a punto de llegar a su casa. Ya me avisan. Graciela Sarmiento. Presente, profe. Y María Ignacia Serrano. Se estaba bajando de la micro, profe, se iba a conectar al tiro. Ya, Valeria Soriano no, ya no está. Gwendolyn. Presente. Javiera Valdebenito. Presente, profe. Las chicas, Ana María Vázquez. Francisca, profe. ya, Francisca Vega. Nicole Verdugo. Presente, profesora. Y Francisca San Martín. ¿Llegó Francisca San Martín? ¿No? Ya. Presente, Francisca San Martín, profesora. Ok, bienvenida, Francisca. Muchas gracias. Ya, chiquillos. Profesora, disculpe.
¿Sí? Hola, ahora te llevo atrasada, disculpe. ¿Paula? Sí, por favor. Ok, te agradezco, Paula, que igual a las chicas, a la Bárbara, todas las que tienen ahí su cámara encendida, ¿ya? Muchas gracias, profe. Cárate, que son muchas chiquillas. Son 41 estudiantes, 42, porque, o sea, 42, pero no está ahora Valeria. Ya, chicas, vamos a comenzar entonces. Bienvenidas a todas. Las chicas que van llegando después, por favor, me avisan la asistencia. Yo coloco la asistencia real, chiquilla, a no ser que una estudiante, por ejemplo, tenga algún inconveniente, alguna cosa, mande un correo, le avisa a Carolina. Porque Carolina, más que nada, es la encargada que me dice, profesor, esta estudiante o esta compañera, cualquier cosa, ¿ya? Chicas, para que tengan eso, lo vean, ¿ya? Bien, vamos a ver, les voy a compartir la pantalla, chiquilla, de la rúbrica de la semana pasada. Ya vamos a comenzar con lo de la semana pasada, para que más que nada veamos cómo ustedes dieron las respuestas. Dice, ustedes saben que más que nada esta rúbrica, chica, como no tiene nota, es más que nada para que ustedes estuvieran un poco, ¿cómo se llama? Esta rúbrica está puesta en el aula, para que ustedes se guiaran un poco, ¿ya? Dice, por ejemplo, nombre las 5. ¿Alguien está con un micrófono abierto? Avisen, chicas, por ahí. Patricia López. Micrófono. ¿La Pati? Ahí Ya. sí. Ya, chiquilla, nombra, dice 5 acciones y estas tienen clara relación con la competencia 6. Chicas, ¿cómo trabajaron la competencia sello? Yo no voy a hablar en cuanto a, sino que más que nada, alguna de las estudiantes de los grupos, porque vamos a hacerlo así, pues como primera semana, para ver qué es lo que respondieron con más que nada con las acciones que tenían relación con la competencia sello que habíamos visto que era superación de sí mismo, ¿cierto? No, era trascendencia. Sí. ¿Cómo lo trabajaron? ¿En qué sentido? ¿Quién quiere primero, más que nada, tomar la palabra? Una de cada una, de Natalia. La Natalia, por ejemplo, una de cada grupo, que por lo menos me va a decir, mire, profe, nosotros tomamos este punto de vista. Ya, Nati. Bueno, nosotros como en las actitudes o acciones, primero explicamos y que investigaríamos cómo trabajar con las familias brindando apoyo emocional a los niños y niñas, considerando su contexto, promoviendo la participación e involucramiento de las familias. También utilizando autoconciencia, demostrar la capacidad de reconocer, ser responsable con nuestras emociones y acciones en lo laboral y social, y reforzar los aspectos positivos y negativos de las personas para que así trabajen el autoconocimiento o amor propio. Proactividad, buscando soluciones donde otros ven problemas, y asertividad, que se sepa separar lo profesional de lo personal sin herir. Ah, me gustó. Ustedes fueron las que sí, esa parte es, chicas, sí, porque tiene una intencionalidad positiva. Se van dando cuenta ustedes mismos que en el sentido de la competencia sello relacionada con la asignatura, que significa trabajar con las familias, con diferentes tipos de familias, como dice Natalia, el sentido de más que nada no herir, por ejemplo. Ahora el hecho, que cuando trabajamos con la parte de la proactividad, ahora ahí, claro, quizás aparte de lo que significa la competencia sello, ustedes como estudiantes de NAC, ¿qué significa esto? Trabajar con familia. ¿Cómo vamos a demostrar, por ejemplo, nuestro compromiso con la familia? ¿Ya? De todas maneras, gracias Natalia. Ahora Dina. Dina, ¿estás por ahí? Hola, profe. La Aquí. niña. No voy a prender la cámara porque me hice un menjunje en el pelo, entonces ando media. Nosotras trabajamos el trabajo colaborativo, integrando a nuestras habilidades sociales, trabajando de forma respetuosa, proactiva y positiva, trabajar con alegría, que también es parte del sello, entregar un trato digno también a las personas, también trabajar las emociones de forma particular en nosotras mismas para poder dar el ejemplo a nuestros niños también. La repetición y observación, que son las neuronas espejos que trabajan los niños mediante lo que son las emociones. También averiguar de alguna forma plataformas que integren a la familia, buscando la integración
y estrategias apropiadas para integrar a nuestras familias de la comunidad educativa para poder trabajar de mejor forma con nuestros niños y niñas y asociar ese complemento de nuestras familias, que es como lo más principal que nosotros tenemos. También hacer registro personalizado de nuestros alumnos. Yo sé que es un poco difícil porque es un poco así como Complejo. ambicioso. Sí, Sí, ambicioso. sí, es algo ambicioso que nos pusimos también nosotras, como el visualizar a nuestros niños, tratar de conocerlos un poco más, saber qué les gusta, qué les agrada y tener así unas notas de cada uno de ellos para poder entregarle mejor herramientas dentro del aula y también para poder potenciar el aprendizaje cuando uno los conoce más, puede ayudarlos de otra forma, tanto en sala, también pidiéndoles observación a los papás para que podamos hacer la triada, como se dice, Sí. y unir todo lo que conlleva lo que es la educación. Y también lo que es realizar actividades para el conocimiento de las emociones, juegos lúdicos y tratar de incorporar a nuestra familia. A veces igual se hacen talleres o algunas ferias de las emociones y poder trabajar eso que igual lo trabajamos en algunos asignaturas anteriores, que era para agrupar eso y poder potenciarlo no solamente en salas, sino que también a grande en la comunidad educativa propiamente tal. Eso, profe. Ok, Dina, un consejo, podría ser de todas maneras lo que tú dices, haciendo unas fichas. Sí. Pero cuando uno hace un Haciendo- registro, uno hace fichas, por ejemplo, colocas lo relevante que tú quieres en el fondo, y es ambicioso, sí, tienes que darte el tiempo. Pero si Sí. tienes un registro donde escribirlo, y ya señalizando los nombres, todo, y tú vas solamente rellenando. ¿Ya? Bien, de todas Claro. maneras. Muchas gracias, profe. ¿Quién más levantó la mano? Dice, 2 participantes levantaron la mano. ¿Quiénes son? La Nicole, Sí, complementando, porque yo este trabajo lo hice con Dina, ¿ya? nosotros pusimos como énfasis en las familias que se agreguen a la educación de sus hijos, porque en la realidad son pocas las familias que participan de la educación de los niños. Entonces, como una meta era que invitar a las familias que sean partícipes de la educación de los niños, porque como lo sabemos, son el primer educador. Entonces, Sí. ellos son los que van a entregar valores, nosotros reforzamos esos valores y ayudamos a los niños, pero en realidad son las familias donde ellos aprenden los primeros conocimientos de sus aprendizajes. Entonces, como complemento a lo que dijo Dina, nosotros dimos énfasis en que la familia hay que darle como una prioridad para que sean el apoyo fundamental de niños y niñas, porque eso los ayuda a continuar después con sus siguientes grados o estudios. Entonces, eso nosotros también pusimos en el trabajo. Es interesante lo que tú hablas, Nicole, porque en el fondo es una forma que ustedes tienen que tener siempre presente, aunque ustedes muchas veces, por ejemplo, quizás no van a trabajar tanto con familia, van a trabajar con la educadora, con la familia. De todas maneras, es interesante que ustedes lleven la batuta en eso en cuanto, más que nada, como tú dices, buscar estrategias. ¿Ya? Más que nada de atraer a la familia al recinto educativo, porque en el fondo es cierto, hay muy pocos, los apoderados no participan demasiado. Recuerden que la semana pasada habíamos visto que los apoderados dicen de las reuniones que es una lata, que te llaman para puro acusarte a los niños o para pedir plata. Entonces quizás cambiar un poco ese sistema de trabajo, como tú dices, de la triada que es escuela, familia, comunidad, en relación al desarrollo de los objetivos de aprendizaje de nuestros niños y niñas. Cambiar esa parte. ¿Ya? Gracias. ¿Quién más era la que estaba ahí levantando la manita aparte de la Nicole? Había otro estudiante. ¿Nadie más? Chicas, ¿nadie quiere hablar? Porque hay 2 puntos que yo quiero trabajar también con, o sea, y que ustedes lo puedan anexar también a la parte de las acciones. Ahora, por ejemplo, la opinión crítica reflexiva en torno a las actividades. ¿Qué es lo que ustedes, por ejemplo, observaron? ¿O qué es lo que ustedes también, por ejemplo, esperan de la asignatura? También para mí eso es importante como profe, ¿ya? ¿Alguien de las estudiantes acá? Ya Nicole también. Voy a prender mi cámara. Bueno, nosotros como grupo pusimos que lo que esperábamos de la asignatura es que logremos crear estrategias
y como crear habilidades nosotros mismas que nos permitan agregar a la comunidad educativa y ayudar a los niños y las niñas en todo sentido. Porque si bien la familia es parte de la comunidad educativa, también hay muchas cosas que son parte de la comunidad educativa. Entonces, mantener un ambiente de respeto, porque, bueno, yo he trabajado en jardines y yo sé cómo es, porque de repente Trabajar con familia. uno puede tener como una fantasía de que voy a llegar a trabajar, pero el diario vivir con muchas de las, no, y de la familia y de las compañeras de trabajo, porque en párvulo en general hay ambientes que son terribles en algunos jardines. Sí, Entonces yo creo que efectivamente. eso, nosotros como futuras agentes educativos, nosotros tenemos que cambiar eso. Entonces yo creo que eso también es una habilidad que debemos aprender, porque como dicen por ahí, el papel puede mucho. Entonces, como lo decía antes de la comunidad educativa, agregar a las familias. Siempre se habla que la familia es el primer educador, pero generalmente no está presente en la vida de los niños. Entonces, los libros pueden mucho, el papel puede mucho, pero en la realidad somos nosotras las que tenemos que llegar a crear estrategias, a adquirir habilidades para que esto se haga realidad. Entonces yo creo que como asignatura eso es lo que esperamos, aprender estrategias y habilidades para poder llevar todo a cabo de una manera positiva, y que sea positiva no solamente para nosotras, sino que para toda la comunidad educativa, porque como pusimos en el trabajo, los niños y niñas aprenden a través de la observación. Entonces Y del somos ejemplo. nosotras el ejemplo. Entonces yo creo que eso, porque uno puede tener las mejores intenciones, pero de repente uno se equivoca porque uno es humano. Ser humano. Entonces yo creo que mantener como las habilidades, siempre el respeto, yo creo que eso se va aprendiendo. Porque claro, nosotras somos respetuosas como compañeras, pero uno se equivoca, uno de repente no puede ser su día, entonces yo creo que eso también es importante, saber manejar en todo momento nuestras emociones, porque vamos a ser como el ejemplo de los niños y niñas, y hay muchos niños que pasan más tiempo en el colegio que con sus familias, entonces, o en jardines, o en after school, entonces yo creo que eso es... es una realidad. Habilidades, sí. Es una realidad. Nicole, de todas maneras, gracias, porque lo que tú hablaste es una cosa totalmente cierta, porque generalmente cuando las chicas van a hacer práctica, por ejemplo, tú dices, claro, tenemos toda la intención de llegar a un momento, a un lugar, pero muchas veces te encuentras con una realidad totalmente diferente. Habíamos hablado la otra vez, la clase pasada, la primera clase, donde nos vamos a encontrar con diferentes tipos de niños y con diferentes tipos de familias, y con familias totalmente indiferentes, incluso hasta tu trabajo, porque ellos van a considerar que tú tienes que cuidar a su hijo. O sea, ni siquiera el hecho de, ¿me entiendes tú?, de que en el fondo, aparte de cuidar, nuestra labor más que nada es la educación integral de los niños y las niñas. Pero el apoderado no lo ve desde ese punto de vista, el apoderado lo ve desde otro punto de vista. Entonces, cambiar también ese concepto que tienen muchas veces los apoderados, de que en el fondo nosotros les vamos a servir a ellos, que es diferente. Nosotros estamos para atender y para educar integralmente a los niños y a las niñas. Y por supuesto que invitar a las familias para que formen parte de ese proceso, ¿ya? Ahora, de todas maneras, lo que tú dices es totalmente cierto, y lo vamos a trabajar con bastantes casos donde ustedes van a ver que en realidad es así. ¿Alguien más está de acuerdo con Nicole? ¿Alguien tiene otra reflexión? Natalia. nosotras, ay, perdón. Natalia. Sí, o sea, con nuestro grupo igual tenemos como una pequeña reflexión de lo que esperamos como de la asignatura, que según lo visto, lo que esperamos como grupo es conocer el planteamiento de los tipos de familia y cómo se conforma cada una de ellas, ya que no todas son iguales, y eso es importante para formar a los niños, porque todo parte desde la casa. Como bien dice la Nicole, como en la triada, es súper fundamental para que un niño tenga un aprendizaje y un desarrollo integral. Entonces, a raíz de esto, los niños van a poder desarrollar sus habilidades, actitudes y los valores como necesarios. Como la familia es la primera educadora, y es imprescindible, porque ahí está la alianza entre las instituciones educacionales y también
las familias, y siendo buenas personas, trabajando en equipo, siendo comprensivas, conociendo estrategias pertinentes para la funcionalidad de la triada en la vida de los niños para que ellos sepan expresar sus emociones, sean proactivos y generen oportunidades teniendo actitudes positivas. Lo que dijiste es cierto, estrategias pertinentes, chicas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una estrategia me puede servir para mí dentro de mi comunidad educativa, pero quizás en otra comunidad educativa esa estrategia no va a servir. ¿Me entiendes tú? Ustedes tienen que trabajar en relación a su realidad que tienen dentro del curso. Muchas veces las chicas me dicen, profe, ¿sabe que yo estoy haciendo la práctica en un jardín infantil, qué sé yo, no sé, en Las Condes, por el tuyo, otro en La Pintana, otro está en Maipú, en diferentes, y los contextos son distintos, chicas. Entonces quizás una de las estrategias que te va a servir quizás en La Pintana, obvio que van a haber montones, porque la gente de allá, a pesar que la gente, ¿cómo se llama? Los niños, es una situación mucho más vulnerable, pero los apoderados están llanos a trabajar contigo, están dispuestos. Pero en cambio en Las Condes no te va, donde tú dices aquí no va a ir mejor, el apoderado generalmente no está nunca, porque está trabajando, está de viaje, ¿me entiendes tú? Entonces también son contextos diferentes y las estrategias pertinentes son de acuerdo a donde nosotros vayamos a trabajar. Y esa es una realidad. No se puede aquí el copy-paste, qué sé yo, el que me sirve para mi compañera, absolutamente nada que ver. Porque esto De se va hecho, se mediando. mencionaba en el documento, profesora, de que hoy en día hay muchos padres que como que están privados y se quedan como en la casa cuidando a Sí. los niños y niñas, y las madres son las que salen Sí. a trabajar. Se ha invertido un poco el proceso, lo que significan los roles dentro del hogar, chicas. Incluso ahora tenemos familia, por eso que me interesa mucho que lo hablemos también, donde está solamente el papá a cargo de los niños. La mamá no está, la mamá está ausente, por a veces motivos se separaron, la mamá no sé, pero el papá más que nada es el que suple ¿cómo se llama? La familia. Él es el rol protagónico en cuanto a persona significativa para el niño y la niña, porque acuérdense que nosotros tenemos que hablar de personas significativas para el niño y la niña. Cuando, por ejemplo, tú dices una familia donde está el abuelo o la abuela que están, por ejemplo. Ellos no son los papás, pero son los personajes significativos para ellos, que cumplen ese rol, a medias quizás. ¿Ya? De todas maneras, gracias, Natalia. Eli, ¿tú ibas a hablar? ¿Quién más iba a hablar? Sí, profesora, que nosotros habíamos escrito prácticamente lo mismo que la chiquilla. ¿Ya? ¿Pero quieres aumentar? Sí, nosotros pusimos que como grupo esperábamos que esta asignatura también nos otorgara las herramientas necesarias para lograr un aprendizaje significativo, ya que si nosotros tenemos las herramientas necesarias, podemos aplicarlas en el aula con los niños y las niñas, toda la comunidad local con la cual trabajaremos, ya que de esta manera vamos conociendo y manteniendo relación con diferentes realidades, tanto a nivel familiar como de la comunidad educativa. Y así, de esa forma, nosotros podemos trabajar colaborativamente y de forma responsable. Entonces era como un poco lo mismo que había puesto la Nicole con la Natalia anteriormente, como mencionó la chiquilla, sí. Es como Gracias. prácticamente lo mismo. Gracias, Eli. Chica, hay un micrófono, no sé si es de Carmen, por ahí. Carmen. Tengan cuidado con los micrófonos, chicas. El otro día estuve en una clase y estaba el micrófono abierto y se escucharon cosas que nada que ver. Bueno, de todas maneras, por eso digo, tengan cuidado con los micrófonos, ¿ya? Ser un poco cuidadosos en eso, porque a veces la familia pasa o alguien, qué sé yo, como estamos dentro de su hogar, es más que nada el respeto también para ustedes, chiquillas, ¿ya? Eso, lo que va ahora, ¿quién más quiere dar su opinión? ¿No? Ahora las chicas que, por ejemplo, no tengan su micrófono activado, pueden colocarlo en el chat. Por ejemplo, acá me dice Natalia, acá, por ejemplo, Patti me dice, generalmente los apoderados creen que nosotras somos cuidadoras más que agentes educadores. Es cierto lo que dice Patricia, lo que habíamos hablado recién. Profe, disculpe que la interrumpa. Carmen, ¿puedes apagar tu micrófono, por favor? Gracias. Que se escucha súper mal la profe. ¿Ahora sí? Gracias. Yo le había dicho, pero a veces no me escuchó. Gracias. Pueden opinar igual que Pati acá, por ejemplo. Igual, chicas. Natalia, ok, después de clase conversamos, ¿de acuerdo? Ya, chicas, o por el chat, pueden colocar acá sus opiniones, porque también es interesante, yo voy a ir leyendo ahí, ¿ya?
Ya, chica, ¿en qué sentido? Pero hay dos cosas que yo noté que faltó, chicas. Por favor, vayan anotando al tiro. Cuando uno trabaja con familia, como dicen ustedes, antes de hacer estrategia y antes de, por ejemplo, realizar planes de acciones, hay que hacer un diagnóstico. Falta el diagnóstico. ¿Qué tipo de familia tenemos dentro del aula? ¿De acuerdo? Y otra cosa importante, Natalia, y Eli y Nicole, faltó la parte de la inclusión. Faltaron dos conceptos que son súper importantes. Cuando hablamos de la inclusión, acá hablamos, por ejemplo, a todas las familias, ¿ya? Lo que pasa igual con el micrófono, chiquillas, por favor, alguien que le avisa, compañera, porque si no, no se puede. Aparte que lo tengo el oído. Profesora, ya se le avisó por WhatsApp, disculpe, se le avisó por WhatsApp 2 compañeras de hecho, pero no sé qué onda. A mí lo personal me está incomodando mucho porque no la puedo escuchar bien a usted. Lo que pasa es que yo tengo el micrófono, chica, y esos sonidos acá en el oído suenan súper fuertes. O sea, tengo, perdón, audífono. Profesora, Usted igual la puede silenciar. ¿Aló? ¿Sí, aló? Profe, ¿Sí? Olivar, quizá usted también puede silenciar a toda la... Ya. Carmen, por favor, desconecta tu micrófono. Voy a ver dónde yo puedo desconectar. Miriam, tu micrófono está encendido. También, chicas, lo que pasa es que se dificulta mucho la conexión. ¿Ahora sí? Hay otro micrófono abierto. Pero con el número de teléfono. No sale, no. Ah, pero usted quería ver. Sí, porque él está apagado y no sale ya. Ah, ya no. Listo. ¿Ahora? Carmen, tu micrófono está abierto para que lo puedas apagar, por favor. Lo que pasa es que Carmen está trabajando, parece. Sí, no puede, yo voy a ver si lo puedo desactivar acá. Desactivar el audio, pero solamente el mío puedo. María Ignacia. Profe, en participantes usted se mete y hay una opción que dice silenciar a la persona. Incluso puede silenciar a todas las participantes de la... En participante, déjame buscar abajo. Lo que pasa es que tengo compartiendo pantalla, entonces por eso participante, voy a abrir acá, desactivar el audio de la Carmen. Al tiro lo desactivé. ¿Ahora? Ahí sí. ¿Sí? Sí, profe, ahí sí. Profe, ahí sí. Ya, gracias, chiquilla. No se enoja la Carmen, bueno, ustedes le explican. Ya, chicas, lo que me interesa más que nada, como habíamos dicho, yo noté que faltaron en las preguntas, bueno, como formativa, la parte del diagnóstico. Es lo mismo que cuando yo llego, por ejemplo, a trabajar o tengo un curso nuevo. ¿Qué es lo que hago yo? Un diagnóstico acerca de, por ejemplo, qué tipo de estudiantes tengo, diagnóstico en relación a la familia, en relación, por ejemplo, al contexto de los niños, por ejemplo, a nivel educacional, y también, por ejemplo, algún diagnóstico, no sé, de salud, de su peso, su talla, qué sé yo, de los aprendizajes previos. Entonces, cuando nosotros trabajamos con familias chicas, también tenemos que hacer un diagnóstico. ¿Qué tipo de familia es la que tenemos? Y lo vamos a ver en caso. Por ejemplo, yo le voy a dar un caso, no sé, pues en un colegio tanto, por ejemplo, existen 15% de familia, por ejemplo, extranjera, 30% de familia, qué sé yo, donde están los niños a cargo de los abuelos. Entonces vamos a ver qué tipo de familia tenemos. Y eso hay que hacer un diagnóstico, porque a veces, como yo les he dicho, las estrategias no sirven para todas las familias. Y lo otro, más que nada, la parte de la inclusión. ¿Cómo incluimos a todo este grupo de familias? Porque como les había dicho, como le ha dicho Nicole, es como intenso y a la vez es desafiante. Ahora, también lo que decía Pati acá, que los apoderados muchas veces creen que en el fondo uno está ahí para cuidar o en el fondo no es la parte como agente educativo. Entonces también es interesante ver esa situación, ¿ya? ¿Alguien más quiere opinar? ¿Alguien quiere hablar, comentar en el chat? Estamos todos en silencio ahora. Chicas. Profesora, ¿podría ahondar más en el tema de la inclusión de la familia? Claro, pero cuando hablamos, por ejemplo... Disculpe. No, está bien. Cuando nosotros, incluso, mira, es más, Elizabeth, cuando tú vayas, por ejemplo, a hacer una planificación, en todas las planificaciones tienen que ser inclusivas. ¿Por qué? Porque los niños son todos diversos.
¿ya? Por ejemplo, dentro de mi curso yo tengo a todos ustedes 41 estudiantes, pero con 41 estudiantes distintas, diversas. Y tengo que estar consciente de eso. Que, por ejemplo, la Eli puede aprender es visual, que a lo mejor Gwendolyn aprende, qué sé yo, de otra forma, ¿me entiendes tú? Hasta la forma de aprendizaje es distinta. Las familias se constituyen también de esa misma forma, diferente. Y si yo te digo vamos a tener que buscar la forma de la inclusión, de incluir a todas las familias, significa todo ese tipo variado de familias, ¿me entiendes? No solamente la familia, por ejemplo, que, tú dices, esta familia está bien constituida, el papá y la mamá participan, el niño siempre viene al colegio, nunca falta. Pero no por eso vamos a dejar, por ejemplo, de incluir a esa familia donde tú ves que el niño a veces viene o llega tarde, o siempre nunca llega limpio, o siempre llega, por ejemplo, sin colación, o el apoderado no te manda nunca los materiales, ¿me entiendes tú? Eso se llama incluir a todos. Porque en el fondo niños y niñas de nuestro entorno, ellos, detrás de ellos hay una familia que es la responsable de los niños. ¿Ya? Yo siempre discrepo mucho con las estudiantes cuando dicen, profesora, ¿sabe qué? No sé, pues llega un niño y nunca llega limpio, el niñito, pero el niño no es el responsable. ¿Quién es el responsable en ese caso? La familia. La familia. El adulto a cargo. El adulto a cargo. Entonces también, en ese sentido, sacar quizá esa forma muchas veces de referirse a los niños. Yo les había dicho el otro día a los niños, por ejemplo, que llegan y le pegan a medio mundo. ¿Por qué? Porque en la casa la forma de relacionarse es así. Ellos aprenden esa forma. O los niños que, por ejemplo, tienen un lenguaje, hay niños que hablan mucho grosería, mucho garabato, qué sé yo. Y tú dices, ¿por qué? Claro, porque detrás de ese niño tiene que haber una realidad diferente. Entonces, tienes que incluir también a ese niño, Eli, a esa familia. ¿Me entiendes tú? A todas. Y para eso, quizás, como habíamos dicho con Nicole, buscar estrategias para integrar, y no solamente integrar, sino que incluir, invitar a todas. Bárbara. Profesora, a mí hace un tiempo atrás me tocó estar en una práctica intermedia en un jardín infantil en una comuna vulnerable. Estuve en el nivel sala cuna con los más pequeñitos y es verdad lo que usted dice, a veces los apoderados, habían 3 niños haitianos, de familia haitiana, y las mamás a los chiquititos los traían con el pijama, con el pañal a más no poder de pipí, venían sucios, la ropita que ellos traían para después el cambio también venía sucia, entonces se ve mucho también esa realidad que tal vez en otros jardines o otras comunas eso no se ve. Yo hablaba con la educadora ahí de la sala y decían que ellas de mil y una formas intentaban comunicarse con los papás, pero no sabían si se hacían los desentendidos, como que no entendían No lo que le entienden, estaban diciendo. siempre dicen que no entienden. Sí, es cierto, Claro. que dice la Bárbara. Y llegaban y es como que ahí están los niños y pasaban su mochila, su morral, y ahí a cargo. O sea, a mí me daba una pena porque era fecha septiembre más o menos, que en esa fecha igual está helado, y sus manitos congeladas, Sí. venían súper desabrigados y sin zapatitos porque les ponían esos pijamas enteritos que traen patitas. Pero es verdad esa realidad que se ve en muchos jardines. Bárbara dice una realidad tan cierta. Yo a veces, chicas, no, que yo trato de que ustedes sean, más que nada, que ustedes vayan viendo las realidades como son, ¿no? Que ustedes van contando sus propias experiencias. Lo que dice Bárbara es cierto. Me tocó a mí atender gente y lo que pasa es que ellos tienen otra forma de crianza con los niños. Los niños ahí, ¿cómo se llama? No es tan aprensivo como nosotros somos con nuestros Es un tema niños. cultural también, Es un profesora. problema cultural. Cuesta un mundo que los lleven a control, chiquilla, cuesta un mundo, porque uno empieza y lleva al médico, está resfriado, y tú hablas, como dice Bárbara, no te entiende, entonces tú tienes que decir, si no lo lleva al médico no puede entrar al jardín. O sea, ponerte también en esa parte complicadísima, porque el problema cultural, la otra vez estábamos con una señora y estaba con un coche y el niño se paraba en el coche, se paraba y yo juraba que el niño se iba a caer y ella no le decía nada. Hasta que yo le dije, por favor, tómelo, bájelo. No, dijo, si el niño está acostumbrado, o sea, si el niño se cae, se golpea, ¿me entiendes cómo dice la Bárbara? Ellos no son como nosotros.
Eso es la parte cultural, como te digo, Eli, y va a pegar fuerte, chica, porque no lo quería colocar como, más que nada, como un ejemplo. Pero nosotros tenemos que trabajar con estos niños que vienen de otras culturas y estos niños son chilenos, porque están nacidos acá en Chile. ¿Ya? Entonces ahí van a ver la brecha cultural, más que nada yo digo la brecha socioeconómica, sino que la brecha en el sentido de un apoderado, como dice Bar, poder quizás explicarle que el niño tiene cosas, que incluso te vas a encontrar con niños, yo vi con niños de kinder en pleno invierno con esas sandalias, y hacía un frío enorme. Y no eran niños de otros países, no haitianos, sino que de los que están llegando ahora. Y la mamá muchas veces me dice, profesora o maestra, te dicen, no tenemos. Entonces ahí hay que hacer una labor social también, Bárbara, aparte de eso hay que hacer otro tipo de acciones, ¿me entiendes tú? Para cooperar con las familias. Miriam, ¿querías hablar? Sí, profesora. Lo que pasa es que, claro, como dicen mis compañeras, cuando uno trabaja en colegios vulnerables, uno ve de todo. Uno tiene que hacer el trabajo de mamá, de asistente, de todo un poquito, porque de hecho a mí me tocó llevar niños al médico porque el niño venía enfermo, porque la mamá trabaja, porque simplemente no se dan el tiempo porque si el niño sigue enfermo en la sala, enferma a los otros niños. Los materiales, cuando se piden materiales, y hay niños que no llegan con los materiales, pero hay otras mamás que les mandan a sus niños, por ejemplo, si piden plasticina, traen mucha más plasticina para que lo puedan compartir con sus compañeritos. Exactamente, para poder compartir. Eso chicas, es una realidad. Con realidades diferentes, todas. Sí. Gracias. Miren, acá Gabriela dice, creo que eso es estigmatizar un poco. Mi mamá dice, hace años trabajaba en el jardín que prestaba servicio a la Clínica Santa María y mi mamá le cuenta que muchas enfermeras llevaban a su hijo en mañana con el pañal. Obvio que sí, pues, Gabriela, si vaya a encontrar en todos los estratos sociales lo mismo, porque imagínate, hay mamás que están acostumbradas tanto a trabajar que ni siquiera se preocupan de los niños y ahí te ven, ahí está la tía o está la que se las a la cuna, ¿me entiendes tú? Y es cierto. Ahora no se trata, por ejemplo, de estigmatizar a la gente de otros países. Yo estoy hablando que la gente de otras culturas tiene otras costumbres, ¿ya? Por ejemplo, los niños de otros países donde hay mucha carencia, los niños se crían de esa forma. Nosotros acá no, tratamos de que somos muy sobreprotectores nosotros acá en América Latina. Incluso somos un país, ustedes saben que no somos las grandes potencias como todos los demás, pero sí tenemos eso que siempre me decía el profe de sociología, nosotros somos el continente mágico porque queremos a nuestros pollos todo el tiempo y estamos siempre preocupados, nuestros hijos, en otras partes los niños 14, 15, 16 años, los niños salen del hogar. Se van a vivir otras realidades, salen. Entonces, ¿me entiendes tú? Eso es cultura. Y no solamente estoy hablando de países, sino que estoy hablando de Europa. Los niños en 16, 17 años ya salen, van a vivir solos. ¿Me entiendes? Entonces, eso se ve a nivel cultural. Ya, chiquilla, pero ¿les parece interesante el tema o no? Ahora les quedó un poco más claro qué significa la inclusión de la familia a todas. Sí, profesora. Todas las familias, tipo de familia. ¿Alguien quiere? O sea, siempre lo hemos tenido como en consideración por el tema del DUA, de las distintas formas de presentar también las cosas como la representación, la presentación y la expresión, pero como que en este caso no lo abarcamos como más en profundidad porque, claro, igual es importante y también porque, por ejemplo, el tema de la inclusión no solamente es en el sentido de la cultura, sino, por ejemplo, nosotras mismas, yo conocí acá en ENAC una compañera que ella es sordomuda y se hizo mi amiga y nos buscamos la manera de comunicarnos como para tener contacto y no alejarnos, pero también influyen esos aspectos. Y es cierto, yo tengo en la otra sección, tengo dos compañeras de ustedes también que están con su intérprete ahí en las clases y también van a tener que buscar la forma de la evaluación y también súper contentas chicas de tener estudiantes, porque en el fondo es un desafío, como dice la Natalia, la inclusión no solamente va en la parte, por ejemplo, de alguna necesidad educativa especial, alguna discapacidad, o capacidad distinta como uno habla. No hablamos de discapacidad, sino que hablamos de capacidades diferentes. También va, chicas, en la parte, por ejemplo, las familias, como aquí lo vamos a ver, incluso las familias homoparental, chicas. Y eso es una cosa, una realidad.
¿ya? Entonces tenemos que ver, por ejemplo, que hay diferentes tipos de familia y cómo enfocan ellos, por ejemplo, la crianza de los hijos. Diferentes tipos de crianza. Ahí sí que las crianzas afectan. Yo le digo ahora, ¿la familia afecta en la crianza de los niños? O los estilos de crianza. Fíjense bien cómo le estoy preguntando, ¿ah? ¿La familia afecta en la crianza de los niños? ¿O el Yo creo que estilo los que estilos de utiliza? crianza, profesora. Porque los estilos de crianza que utiliza la familia es lo que va eso. Ya, chiquilla. Acá, por ejemplo, Natalia, vamos a dar la última, una compañera acá que anotó en el chat, dice, profesor, algunas veces los padres son despreocupados con sus hijos, pero ellos sí se preocupan de andar con el último. Oye, es totalmente cierta, yo lo he visto y lo veo así, en serio, te lo prometo. Siendo que los niños muchas veces están descuidados, una mala higiene. Chiquillas, ¿qué opinan ustedes los niños de 2 o 3 años con celulares? Me voy a preguntar el tiro, ¿eh? ¿Qué piensan ustedes? No me Póngame parece manito para a mí. arriba, manito para abajo. Ay, perdón. Chicas, pero lo van a ver, ¿ah? Lo vemos a diario, profesora, con la misma familia, en los estilos de crianza, como dice usted, en los ¿Profe? que los niños andan más con teléfono que con un juguete o cualquier cosa. Sí, acá, ¿quién levantó la manito? Acá, Natalia, Dina. La chiquilla, opinan nomás. Lo mío era sobre el estilo de crianza que va directamente relacionado porque la familia es quien es como el cimiento, como lo mencionó anteriormente Nicole, y desde ahí es como ellos se desarrollan, como aprenden, si los padres le dan como el apoyo, la motivación, si están con ellos, le crean un espacio de aprendizaje, le dan los recursos, no solamente como económicos, también como estando preocupados de ellos. Muy bien, Natalia. Dina. Yo quería opinar sobre lo que mencionó último de los celulares. Yo creo que también depende de cómo uno los vaya a potenciar ese instrumento, porque puede ser un instrumento muy bueno y hábil para los niños, pero depende también de cómo uno lo vaya a ejecutar dentro de su crianza. Porque yo no puedo, lo digo por mi parte, mi esposo ¿Ah? es computín, es Ya. tecnológico, y toda la vida han visto a mi esposo en la tecnología, mis hijos, desde que Claro. nacieron, y incluso antes que nacieran. Porque es Entonces creo porque es tu que, realidad, ¿viste, Dina? Esa es tu claro, realidad. es mi realidad. Entonces, a mis hijos son muy buenos mi hijo sabe de ciencia, de la luna, el sol, los pulpos tienen 2 corazones, los calamares tienen no sé qué cosa, y él es muy culto en lo que le llama la atención, la ciencia, el lenguaje no tanto, pero matemáticas, ciencia, historia, le gustan esas cosas. Entonces, yo creo que va el inglés también, que he aprendido mucho con la tecnología del inglés. Y yo creo que va en cómo uno le vaya a potenciar esa herramienta, porque igual nos sirve. Dentro de todo nos Chiquilla, sirve la tecnología. es que la tecnología, Pero de, como tú dices, la tecnología tú la estás utilizando al servicio de tu hijo. Esa es la exacto. diferencia. Entonces yo creo que por ahí va el tema de la tecnología, que si sirve o no sirve, depende del uso que nosotros le vamos a entregar. Claro, porque tu mundo gira en eso, gira en torno a la parte tecnológica. ¿Me entiendes? Yo estoy hablando en el sentido de que tú ves, por ejemplo, que una mamá le pasa al niño el celular, ahora quizás el contexto que te lo dije, le pasa el celular para que el niño no moleste. ¿Ah? Es diferente, pero si tú le Ahí es enseñas a un diferente, niño, profe. es diferente, tú le enseñas al niño que, por ejemplo, es una herramienta súper válida, y una herramienta que te abre, como tú dices, los horizontes, las ventanas del mundo, te hable, por ejemplo, que tú puedes ver el Museo del Louvre a ver a través de un computador, que quizás uno nunca va a viajar a París, pero tú puedes ver ahí las obras de arte, puedes ir a un concierto, puedes ver la música. En el fondo eso, como tú dices, depende de la familia. Las herramientas son buenas, pero depende cómo lo utiliza la familia, chiquillos. Y esa es otra alternativa, quizás un tema interesante para hablarlo en una reunión de apoderados. Yo lo voy a tener presente, chiquilla. Cómo trabajar la parte de las herramientas tecnológicas con la familia. Ya, chiquititas, ¿qué les pareció? Vamos a dejar de compartir y nos vamos a ir al PPT de la semana, ¿ya? Sí, pues Javier, así eso es cierto. Yo te lo digo por experiencia propia. Ahí yo no soy muy amable con el celu, de repente me siento, de verdad, chica, me siento como perseguida. Yo soy más libre, en mi época no había ese celular, que el papá te llamaba, dónde estaba y qué sé yo y todo lo demás. Y de repente, de verdad que en cierto, yo creo que uno tiene que criarse dentro de ese contexto para poder utilizarlo bien. De repente para mí es como muy invasivo de repente el celu.
Claro que mi estudiante yo le digo, chicas, cuando vayan, la práctica igual, práctica celular 0, chiquillas, fuera, ¿de acuerdo? Eso. Ya, vamos a compartir la pantalla y vamos a comenzar ahora con el PPT de la semana ahora, que no está en el aula, se lo voy a pasar después a Carolina para que lo compartamos, ¿ya? Dice PPT sección 2, revisión del manual. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? La semana 2. Más que nadie se pregunta de aprendizajes previos. Acá aprendizajes previos, por ejemplo, girar. Ustedes tienen que, lo pueden realizar ahí porque acá yo no puedo hacerlo. Tendría que hacerlo, no creo que me gire, ¿cierto? Ah, sí, parece. Profesora, es que ese link es como para copiar y pegarlo en Google y debe ser que ese Claro, es y como ahí la después ruleta. verlo. Igual de todas maneras yo se los voy a pasar, chicas, para que ustedes lo utilicen y me cuentan después, ¿ya? Vamos a ver. Aprendizajes previos. Vamos a ver. Orientaciones para promover la participación e involucramiento de las familias en educación parvularia. Hay un manual, chicas, un manual amarillo que está dentro de lo que significa la parte del aula. Y este manual, ¿qué es lo que nos dice este manual? Más que nada nos indica de qué forma nosotros como agente educativo involucramos a la familia en la educación parvularia, ¿ya? Dice la sección de hoy revisaremos el manual del Mineduc, ya que este será la primera parte de la tarea sumativa número 1. Vayan tomando apunte, la primera parte de la sumativa número 1. Veremos su contenido y temas a tratar para luego dar a conocer las preguntas que tendrán que desarrollar para la entrega en la semana número 4. Estamos en la semana 2. ¿Ya, chicas? Ahora yo les voy a entregar, vamos a ver las preguntas que ustedes tienen que entregar en la primera parte en la semana 4. Recuerden que la semana 5 es la representación lúdica, ¿ya? Que es la segunda parte de la sumativa 1. Esta tarea sumativa dice tendrá un valor del 7% y será evaluada según una escala. Cada respuesta correcta tendrá un valor de 5 puntos. Esta nota se promediará con la segunda parte de la tarea sumativa número 1, la representación lúdica, ¿ya? Al desarrollar las respuestas de estas debe ser redactada con sus propias palabras, comprensión lectora. ¿Qué significa esto, chicas? Que, por ejemplo, si yo les pregunto, según el manual, por ejemplo, de participación de involucramiento de la familia, ¿qué estrategia nos dice el manual? Acá ustedes no pueden, por ejemplo, copiar y pegar. Tienen que ustedes leer, comprender el significado y tienen que responder con sus propias palabras. Porque si, por ejemplo, no sé, Natalia o Eli dice, ah, profe, ya no lo entendí bien, yo acá dice estrategia, 3 estrategias, las voy a copiar y las voy a pegar, no estaría. Porque usted tiene que leer la estrategia, como grupo tienen que cada una comprender qué es lo que dice la estrategia y después tienen que, más que nada, redactarlas con sus propias palabras. Por eso que se llama comprensión lectora. Vamos a ver qué dice acá. Este manual dice tiene el propósito de compartir elementos para la reflexión y la planificación de procesos que incorporen a la familia en las acciones desarrolladas, identificando objetivos y acciones concretas hacia el fortalecimiento de la alianza entre la familia y los establecimientos educativos. ¿Qué significa? Que vamos a construir alianzas de cuáles, chiquillas? De la familia con los centros educativos. ¿Ya? Vamos a buscar la forma de hacer alianza. Eli, acá hay una parte de tu respuesta que tú me decías, ¿cómo profesora buscar? Vamos a buscar alianza, vamos a hacer alianza entre la escuela y la familia. ¿Ya? Dice principios de la política de participación de la familia y la comunidad en educación parvularia. Acá dice 3 componentes. ¿Qué habla? Dice igualdad de oportunidades y logros del pleno potencial de niños y niñas. Participación efectiva como eje central de las políticas sociales y educativas. Estos son los principios, chiquillas, ¿ya? De la política que habla de la participación de la familia en la comunidad educativa. ¿Por qué es importante? Porque da una igualdad de oportunidades y logra el pleno potencial de los niños y las niñas. La participación efectiva como eje central de las políticas sociales y educativas, y la institución educativa principal agente de involucramiento. ¿Qué significa entonces? Que la institución educativa, o sea, la escuela es el primer agente de involucramiento, o sea, la escuela va a abrir la forma de crear alianzas con la familia, no la familia con la escuela. ¿Se entiende la idea? Chicas,
Ya, vamos a ver, estos son los 3 principios, después igual yo les voy a pasar el libro para que ustedes lo bajen y lo vayan leyendo como grupos. Recuerden que aquí están trabajando ya con los grupos que me entregó Carolina, ¿ya? Dice principios de la política de participación de la familia y la comunidad en educación parvularia. Acá habla, dice, la corresponsabilidad en la tarea formativa de niños y niñas. ¿De quiénes son los responsables? Los adultos a cargo. Sí, todos también, ¿cierto? La corresponsabilidad en la tarea formativa de niños y niñas, no solamente en la familia, también la escuela, chica, también tiene su aporte. Acá habla, miren, lo que habíamos hablado recién, ¿te acuerdas, Eli? Inclusión de la diversidad social y cultural presente en salas, cunas, jardines infantiles y escuelas. Lo que habíamos hablado, que Bárbara también había contado, lo que había hablado Dina, qué sé yo. Ya, chiquilla, acá está la inclusión. Y después dice la participación de la comunidad local en salas, cunas, jardines infantiles y escuelas. ¿De qué forma la comunidad local, lo que más que nada involucra todo lo que se refiere a un tal centro educativo? ¿De qué forma, por ejemplo, participa en las salas cunas, los jardines infantiles y las escuelas? ¿Ya? De todas maneras, chicas, acá están las grandes ideas. Eso lo tenemos que ver en el libro en el libro amarillito, que yo les había dicho. Dice ENAC 2, dice, áreas estratégicas y líneas de acción dirigidas al fortalecimiento de la participación de la familia y la comunidad en educación parvularia. ¿Está bien? ¿No faltó ninguno? ¿No me faltó ninguno ahí? No. Estos son los principios. Vamos. La 2 ahora. Me gusta que sea ordenadito. Ya. Áreas estratégicas y líneas de acción. ¿Qué líneas de acción van a ser dirigidas para fortalecer esa participación de la familia en la comunidad de educación parvularia? Entonces, más que nada, acá, por ejemplo, hablamos ya de estrategia. Acá hablamos, por ejemplo, de acciones de fortalecimiento de la participación de la familia en la comunidad educativa. Acá, por ejemplo, acá ustedes pueden ver diferentes tipos de familias, ¿ya? Más que nada, ¿cómo acá dice el libro? Dice, diálogo y colaboración entre los actores educativos. ¿Cuáles son los actores educativos? Las familias, las escuelas, ¿de acuerdo? Y la comunidad. Líneas de acción para la reflexión de las comunidades educativas. ¿De qué forma acá dice las líneas de acción? Establecer canales claros, fáciles y accesibles de comunicación. ¿De qué forma podemos establecer canales claros, fáciles y accesibles de comunicación? En sala cuna. ¿De qué forma? Es una cosa, yo les voy a ir preguntando para que ustedes vayan más o menos completando la idea. ¿De qué forma en sala cuna, por ejemplo, hay una comunicación entre las familias y la sala cuna? Bárbara, tú que trabajaste ahí. ¿Qué se utiliza, chiquilla? Ahí hay 2 chicas que participaron, Carolina. Profesora, yo creo, bueno, en lo que yo pude observar, la forma de comunicación era mediante una libreta y al apoderado se le mandaba ahí por escrito o un papelito pegado informando tal vez actividades o materiales o insumos que iban a necesitar. Porque más allá de una comunicación oral que llegue el apoderado y establezca una conversación con la educadora, no es mucho, porque en la mañana el tiempo es muy acotado, entonces reciben al niño y el apoderado tiene que ir a trabajar, hacer un sinfín de cosas, entonces la comunicación ahí es muy poca, entonces era mediante una libreta y les mandaban ahí por escrito. Ya, Miriam, ya gracias. ¿Quién más estaba aquí? ¿Quién quería opinar? Parece que era Miriam, ¿o no? ¿Quién había levantado la manito, chicas? En general, profesora, es como dice Bárbara, a través de la libreta, el cuaderno de comunicación o en entrevistas personales con la educadora, con el apoderado, las reuniones de apoderados. Sí, ya. Bien, Eli, pero por ejemplo, yo siempre he visto en sala cuna, ¿cuál es la forma más fácil de comunicar? Nicole, por ejemplo, Nicole Verdugo, ya, Nicole, habla. Profesora, muchas veces los jardines cuentan con páginas por WhatsApp, hacen registros de observación, se lo comunican al apoderado.
Entonces, no es solamente la libretita, porque ahora ocupan las páginas de los colegios, las páginas de los jardines para dar información a toda la comunidad educativa. De esa forma, no solamente queda en la libreta, porque hay papás que no leen la libreta y son como más tecnológicos, entonces van directo a la página del colegio, del jardín, correo. y lo Al otro correo. es el WhatsApp. Sí. Bien, chiquilla, ¿en qué sentido que ustedes vean acá y se establezcan canales claros, fáciles y accesibles de comunicación, de acuerdo a el contexto y de acuerdo a donde esté más que nada relacionado al jardín? Lo que dice, por ejemplo, Nicole es cierto, y lo que dice Bárbara igual. Generalmente antiguo era toda la parte de la libreta. Por ejemplo, hoy día, no sé, pues Juanito comió la comida, lloró, se cambió pañales 2 o 3 veces. Ahora, como te digo, hay canales de comunicación mucho más expeditos. Incluso con Nicole, ahí nos faltó también la parte donde ahora muchas veces las salacuna y los jardines infantiles están contando con cámaras. También con cámaras donde están los papás muchas veces ahí observando. ¿Alguien ha trabajado con cámaras, chiquillas, de las que han hecho práctica? Sí, profe, pero eran cámaras que venían directo del... ¿De dirección? No, de la Junji. Ah, ya. Ya, Directo chicas. ahí De todas estaban las maneras, cámaras. trabajar con cámaras, chicas, es un aprendizaje, ¿ah? A mí me tocó aprender, yo trabajé como 5 años con cámaras y después se me olvidó que estaban las cámaras. Nicole, Yo trabajé en un jardín porque yo trabajaba ahí en las Hualtatas, en un ¿ya? jardín alemán. Y ahí se trabaja con cámaras, cámara. los papás están, se podría decir como 24/7 observando a los Claro, niños, porque la observando. aplicación les permite desde el celular ver a los niños en todos los lugares excepto en el baño, porque incluso cuando se alimentaban ellos también podían ver cómo se les preparaba la comida, cómo se calentaba, cómo se manipulaban los alimentos, y de esa forma los papás estaban como más tranquilos, porque para ellos yo creo que igual como para cualquier padre, dejar a su hijo en un jardín o a cargo de otra persona es complicado, y sobre todo cuando son tan chiquititos. Y yo encuentro que es una súper buena herramienta porque a nosotras nos resguarda mucho. Sí. Pero ¿Te costó acostumbrarte, Nicole? ¿Te costó acostumbrarte? No, porque ¿no? ¿Para la nada? verdad es que no, porque uno siguiendo los protocolos y haciendo todo bien no tiene problema con las cámaras, porque es como hacer lo mismo que haces Es todos que los días. después tú te La olvidas que verdad están es las que después se te cámaras ahí. olvida. Sí. No, y se te olvida así como, oh, Se ¿verdad que hay olvida, cámaras? hay cámaras, no sé, de repente. Gracias, Nicole. Dina. Yo tengo la experiencia no como dentro de sala, sino que como mamá. ¿Ya? Mis hijos estuvieron en un jardín Y tenías donde cámara. desde la cuna tenían cámara. Y lo mismo que decía Nicole, teníamos un clave de acceso por niveles, donde uno puede ir observando las cámaras de la sala. Así que encuentro Bien. que también es una buena herramienta. E incluso hubo una incidencia de golpe hacia un niño Y se reflejó en la y cámara. se visualizó en la cámara. Sí, Chiquilla, hicieron los eso es protocolos cierto. que corresponden y todo. Así que creo que igual es súper importante Sí, lo que es las cámaras. eso les decía yo, porque ustedes tienen que ir viendo de acuerdo a lo que yo trabajé con cámaras 5 años y yo no tenía ningún problema, porque en el fondo la cámara, hasta se me olvidó que estaba la cámara ahí, como dice la Nicole. Y en el fondo te están siempre observando los papás, qué sé yo, o el director, la directora muchas veces también lo hace. Y cuando hay niños, por ejemplo, como tú habías dicho, de difícil contención, también la parte emocional también es muy importante, porque el apoderado está pendiente. Por ejemplo, cuando hay niños que tienen dificultades en el sentido de las emociones o les dan o todavía no controlan ese tipo de impulso, les da rabia o ira con sus compañeros, también es importante. Como dice Dina, son herramientas, chicas, que hay que trabajarlas ahora, ¿ya? Bueno, dice promover la generación de variadas instancias para la participación efectiva. Perfecto. Propiciar la participación de los padres, madres y adultos significativos. Acá la palabra, vamos a usar mucho la palabra adultos significativos en los procesos desarrollados en salacunas, jardines y escuelas. Dice promover la organización y coordinación de actividades culturales, deportivas y recreativas. Yo lo que le había dicho la otra vez, ¿se acuerdan? Ya vamos a hacer, no sé, un sábado deportivo, los papás van a venir a jugar, o vamos a generar, por ejemplo, acciones de juego entre la familia, los papás con los hijos, las mamás con las hijas. ¿Me entiendes? O sea, vamos a buscar estrategias de otro tipo, más que nada también que sea en relación a actividades culturales y deportivas, recreativas también.
Promover, dice, implementar estrategias de información en torno a la igualdad. ¿De qué forma? Quizás a través, por ejemplo, de algunas charlas, quizás algunas acciones de convivencia, ¿ya? Eso es lo que nos va mostrando más que nada el manual. Dice, apoyo a la formación de actores educativos para la participación, líneas de acción para la reflexión de las comunidades educativas. Esto es más que nada para los colegios. Dice, diseñar e implementar programas de sensibilización y formación en servicios a equipo. Yo me había preguntado a la Eli, ¿de qué forma? ¿De qué forma podemos buscar? También como colegio, el colegio tiene, chiquilla, que crear instancias, como que dice, programas de sensibilización y formación, más que nada también con los equipos, ¿ya? No es que, por ejemplo, te digan, ya tía Eli, usted va a ser encargada, por ejemplo, de hacer, no, en el fondo, esto es un trabajo en conjunto, con toda la comunidad educativa. Y para poder trabajar, por ejemplo, con familias, tenemos que nosotros, como te había dicho, hacer un diagnóstico. ¿Cómo está mi curso? ¿Cuáles son los problemas que tengo? ¿De qué forma puedo sensibilizar a mi curso? ¿De qué forma puedo atraer a mis apoderados? Entonces, también preparar quizás el equipo de trabajo. Dice acá, diseñar e implementar programas de formación, dice, en servicios que contribuyan a fortalecer competencias de educadores, educadoras y técnicos. Es lo que yo le había dicho acá, más que nada, la capacitación también, chicas, de qué forma vamos a traer al apoderado. O sea, que no se trata, por ejemplo, de decir, no, ¿sabes qué? Yo tengo estudiantes que los apoderados, yo nunca los conozco, nunca los he visto, no los conozco para nada. Todo el año, nunca han venido. Entonces, quizás, por ejemplo, diseñar, implementar programas para poder, o talleres, como acá hablamos, y materiales de apoyo para distintos integrantes de la familia. ¿Ya? ¿De qué esa forma? Para que vayan anotando, chiquillas. Acá implementar estrategias que permitan, dice, la participación de la familia. ¿De qué forma? ¿De qué forma vamos a, más que nada, la participación de la familia? ¿En qué sentido? A los papás les gusta mucho que incluso la educadora, los agentes educativos los tomen en cuenta. Incluso hay unos programas que nosotros trabajábamos mucho, invitábamos a los padres y que nos contaran acerca de su trabajo. Iba, los niños estaban contentos, mi papá vino a hablar hoy día de lo que él hacía. Y el papá nos hablaba de cuál era su función, qué es lo que hacía, qué es lo que hacía para la comunidad, y los niños les hacían preguntas. También involucras tú, en el fondo, a las diferentes formas de la familia. No solamente invitas al apoderado para estar ahí sentado escuchando, no, también para que el apoderado también, él establezca una relación con los niños y las niñas. Y en el fondo ellos hablan con los niños. Entonces, tu papá hace esto, ¿no? Tu papá, incluso, y saben ustedes, chicas, que, y resulta, una vez tuvo un papá de la PDI, fue y le explicó a los niños cuál era su función. Bárbara. Profesora, también otra forma como de incorporar a la familia a la participación, también se veía mucho en el jardín en que invitaban, por ejemplo, 1 o 2 apoderados a participar en alguna experiencia educativa con los niños, a realizar la experiencia También. junto a los docentes y los niños. Y resultaba bastante bien. Sí, chica, esas son estrategias, y son estrategias innovadoras, y porque en el fondo mucha gente no se atreve a hacer eso. Es que lata, no, vamos a hacer, no. Y te das cuenta que en el fondo hay mucha experiencia de aprendizaje que los niños las disfrutan. Incluso hay mamás que van a los jardines y se hace pan. Y las mamás van y están con los niños ahí, qué sé yo, los talleres de cocina. ¿Cierto, chiquilla? Y los niños aprenden ahí. Dice proponer herramientas o mecanismos que permitan conocer y monitorear la forma de participación de las familias en establecimientos educativos. ¿Qué significa? ¿Cómo vamos a monitorear? ¿De qué forma vamos a conocer y monitorear? ¿Ya? Quizás, por ejemplo, el año pasado nosotros en COVID hicimos varios proyectos donde el apoderado, por ejemplo, participaba y se monitoreaba también qué es lo que se hacía en la parte de las cápsulas, sobre todo la parte de COVID, cómo se entregaban los contenidos a la familia y cómo la familia participaba de las mismas clases o de las cápsulas, porque nosotros tenemos niños pequeños, entonces los niños no pueden trabajar solos. Siempre detrás de esos niños van a haber papás y mamás a los lados de ellos, gente adulta. Integración, dice, instituciones educativas, integración de instituciones de educación parvulares a la comunidad local.
Líneas de acción para la reflexión de las comunidades educativas. Vamos a ver cuáles son las líneas de acción. Dice orientar a los diversos estamentos de la comunidad educativa para ejercer su plena participación. ¿Cuáles son los diferentes estamentos de la comunidad educativa? Los niños y las niñas, ¿cierto? Padres y apoderados y la comunidad, ¿cierto? Casi uno siempre tiene 3 estamentos cuando trabaja con los niños y las niñas, ¿ya? Entonces, invitar, dice, para ejercer su plena participación. Potenciar, dice, y difundir las instancias de encuentro entre los actores de la comunidad educativa y local. Lo que habían dicho ustedes, chiquillas, no sé, quizás hacer, no sé, pues invitar a alguien de, no sé, alguien, los apoderados muchas veces les gusta que vengan personajes, por ejemplo, del CEFAN y que le hagan, por ejemplo, una charla relacionada con algún tema de interés. Tú le preguntas al apoderado, ¿qué le gustaría que trabajar durante una reunión de apoderados, una escuela para padres? Ah, profesora o tía, qué sé yo, el desarrollo, por ejemplo, no sé, social de los niños y las niñas. O de qué forma, por ejemplo, yo puedo trabajar con mi niño en la parte de lectura. Y tú invitas y la gente le hace charla y la gente participa. ¿Alguien ha tenido experiencia en ese sentido, chicas, acá, con la comunidad local? Pero son interesantes invitar a la comunidad local, ¿ya? Acá dice propiciar la implementación de centros educativos abiertos a la comunidad. Bueno, ahí también propiciar, más que nada, eso tenemos que ver también las políticas de proyecto educativo de cada uno de los establecimientos educacionales. Muchas veces son abiertos a la familia y otros que no, ¿ya? Hay otros que son en el sentido más privados, pero hay centros abiertos, o sea, jardines infantiles, o Junji, Integra, muchas veces donde están abiertos a la comunidad, donde pueden ir los papás, pueden ir las mamás, incluso también vitaminas. Yo tuve experiencias con vitaminas también con los jardines infantiles de arriba, de Las Condes, Rosario Norte, los papás, y hay salas donde los papás pueden ir y ver a sus hijos. También hay una forma de sentido de más que nada que se invita a la familia. Identificar recursos sociales y educativos que permitan o posibiliten la conformación de un trabajo en red. Aquí significa hacer redes, ¿ya? Fomentar la articulación con otros actores institucionales del ámbito social y privado. Ya, chiquillas, estas son las líneas de acciones. Como habíamos visto, uno puede utilizar, ¿sabe qué yo voy a hacer? Esta línea de acción. Esta me interesa porque esto es propiciar y difundir la instancia de encuentro entre los actores, o fomentar la articulación con otros actores. Ustedes van viendo cuál de ellos, por ejemplo, sirve más a mí, ¿ya? Ay, chicas, disculpen un ratito. Voy a ver, chicas, acá. La bulla, voy a hacer. Venga. Silencio. Dice la etapa 3, dice. Perdón, chicas, tengo mi perrita que ladra y todo lo demás molesta, no hay caso. Y que son tan territoriales que pasa alguien por fuera y juran que nadie puede pasar. Ya. Venga. Un segundito, voy a más que... Ya, chicas, ahora sí, disculpen ya. Un impasse, ahora me tocó a mí. Ya dice, número 3, dice construyendo alianzas virtuosas entre los centros educativos y las familias de niños y niñas. Ya, ¿de qué forma? Dice alianzas virtuosas. Alianzas vía conexión, ¿cierto? Acciones que den resultados. Actitud y conducta de las madres, padres y o cuidadores frente al aprendizaje. Lo que habíamos, lo que me había dicho recién Bárbara, Eli, lo que había hablado Dina también. ¿Cuál es la conducta de los padres frente al aprendizaje? ¿Qué es lo que espera el papá, el papá o la mamá o el adulto significativo de la comunidad educativa en relación a su niño? Lo mismo que yo le pregunté a ustedes, chicas, ¿qué les parece? ¿Qué esperan ustedes de la asignatura? Es una buena pregunta, preguntarle al apoderado, señor apoderado, ¿qué es lo que usted espera, por ejemplo, del proceso educativo de la sala cuna, el jardín infantil? Y el apoderado te dice, ¿ya? Frente al aprendizaje.
Dice recursos relacionados con el aprendizaje y clima escolar. Prácticas o estilos de crianza. Acá lo que hablamos, las prácticas o los estilos de crianza. Otra dice variable que considera refiere a las transformaciones en las formas de involucramiento de la familia en los centros educativos dependiendo de la edad de niños y niñas. Es diferente, por ejemplo, a la cuna. Es diferente a nivel medio, es diferente a transición y es diferente en niños de primero y segundo básico. Incluso los papás de primero y segundo básico generalmente ya tienden incluso a ir menos a las escuelas. ¿Ya, chicas? Bueno, es como un dato, no es una cosa que sea 100% válido. Pero sí se nota en ese sentido. Dice, en dicho contexto, luego de años de investigación en la temática, dice Einstein, el 2013 identifica 6 tipos de alianzas posibles de desarrollar con la familia, dependiendo del objetivo de cómo institución educativa se planifique. ¿Cuál es la forma? Dice, que lo que vemos más que nada que Einstein identifica 6 tipos de alianzas posibles. Acá, chicas, lo que damos respuesta. Una de las posibles alianzas es la crianza. La otra es la comunicación. La tercera es el voluntariado. El 4 significa aprendiendo en casa, que lo vivimos pandemia. El 5, toma de decisiones. Y el 6, colaboración con la comunidad. Entonces este señor nos dice, nos identifica 6 tipos de alianzas posibles a desarrollar. No es que sean certeras, chicas, uno también como grupo pedagógico puede buscar también, quizás, como yo les había dicho, alternativas diferentes para trabajar con nuestros apoderados. ¿Ya? Acá especial atención requieren ciertos aspectos que se constituyen o definen como claves al momento de establecer una vinculación con la familia. Más que nada acá, confianza. Incluso cuando la familia confía en su centro educativo, chiquilla, es una gran ventaja. Cuando la mamá o el papá o la persona adulto significativo confía en la educadora, confía en el agente educativo, ya tienes un paso ganado. Cuando existe una buena comunicación, la comunicación tiene que ser clara y asertiva, que lo que se dice es lo que llega el apoderado. Cuando existe una legitimidad, ¿ya? Y cuando existe cooperación. Dice que estos aspectos claves deben dialogar con los principios de la política y convocar a las familias al trabajo colaborativo. Es lo mismo que nosotros cuando hablamos, chiquillas, de trabajo colaborativo entre nosotros, entre las pares. Es lo mismo con la familia. Junto a las instituciones educativas y se definen a partir de las diversas posibilidades y condiciones con las que cada institución educativa cuente para establecer alianzas virtuosas, significativas, chiquillas, considerándolos como un punto de inicio a la partida para reflexionar sobre el tipo de relación que interesa desarrollar. Bueno, más que nada, todo esto, chiquilla, va acá, por ejemplo, relacionado con el diagnóstico. Yo me voy a apurar un poco porque a mí se me pasa rápido la hora. Constituyendo, dice, comunidad de aprendizaje para el trabajo con familia. Acá habla, a continuación se propone, dice, un proceso de planificación en 4 etapas. Lo que habíamos hablado recién, Eli, ¿te acuerdas? Diagnóstico. Es importante. Después, etapa 2, diseñando acciones para el aprendizaje colectivo. Todos. Después, construcción de un plan de trabajo. ¿Cómo vamos a trabajar buscando estrategia? Después, evaluando los objetivos trazados. Este objetivo, esta estrategia que yo hice con mis apoderados, ¿me sirvió? ¿Fue bueno? ¿Fue válido? En la evaluación de los objetivos. ¿Ya? Preguntas para la evaluación sumativa número 1, parte A. Chiquilla, esta es la pregunta. Vayan anotando, por favor. Igual les voy a mandar ahora yo el PPT para que ustedes lo tengan, ¿ya? Dice, la primera pregunta dice, ¿cuáles son los principios de las políticas de participación de la familia y la comunidad educativa en educación parvularia? Nómbrelos y dé una pequeña descripción de cada uno. Ya los vimos, ¿se acuerdan? Ya ustedes lo van a recoger, van a buscar el formato, van a buscar el libro y los van a nombrar y de una pequeña descripción de cada uno de ellos, pero con sus palabras, chiquillas, no copiar ni pegar, no copy-paste, ¿de acuerdo? Porque eso es lo que más nos pidieron entre las colegas, Berta, si tus estudiantes, tienes que ser más que nada alineado en el sentido de que ustedes tienen que hablar con sus propias palabras. Acá la pregunta 2 dice, según el manual, ¿cómo se puede fortalecer la participación de la familia y la comunidad en educación parvularia? Habíamos hablado ya, chiquillas, ustedes ahí empiezan como grupo, yo sé que ustedes tienen montones de ideas,
y cada una como grupo van a más que nada, van a nombrar bastantes de formas de cómo fortalecer la participación de la familia. Dice, haga un pequeño resumen de cómo crear alianzas entre los centros educativos y las familias de niños y niñas. También lo vimos en el PPT, ¿cierto? Entonces ustedes van a buscar ahí de qué forma, un pequeño resumen de cómo, no sé, habían dicho ahí quizás, por ejemplo, realizar actividades, qué sé yo, recreativas, o actividades, o hacer, por ejemplo, una feria didáctica, un reencuentro familiar, no sé. Ustedes ahí van a buscar la forma. Después irse reflexionando según lo que comprende hasta el momento y pensando en la pregunta anterior, crear 3 estrategias para el trabajo con la familia. Acá hablamos de estrategias ya, de trabajo con la familia. Ustedes tienen que, yo tengo 9 grupos, entonces cada grupo tiene que ser 3 estrategias diferentes. ¿Ya, chiquilla? Opiniones. Esta es la primera parte de la evaluación número 1. Imagínense, estamos en la segunda clase ya. Yo les voy a mandar el PPT para que ustedes vean las preguntas y las vayan trabajando desde ya, chiquillas, ¿ya? Con anticipación. Para terminar, realizaremos una sopa de letras. Acá, bueno, ustedes cuando se metan ahí a trabajar esta parte lo van a ver, ¿ya? Ya, chiquilla, eso es, aquí está. Orientaciones para promover la participación e involucramiento de las familias en educación parvularia. Tienen que buscarlo, bajarlo y de ahí tienen que trabajarlo con los grupos. ¿Ya, chiquilla? Aquí va, de todas maneras, en la bibliografía yo les voy a entregar a ustedes ahora, a Carola. Carola, después me comunico contigo por el WhatsApp y manda el correo para que mandarte este PPT y para que tú los compartas con las estudiantes, ¿ya? Chicas, hay varias... mi colegio de mensajes mandaba al colegio para la información, se llamaba Papi Notas. Sí, incluso hay un programa Papi Notas, chicas, que se trabaja en la parte virtual, ¿ah? Hay un programa. Ya, chicas, nos vamos a ir ahora antes que pase la hora, porque a mí me pasa la hora volando. Compartir pantalla. Nos vamos a meter al aula. Ya, chicas, acá está el aula. Ustedes pueden ver la semana 1, viene la semana 2. Tiene un trabajo más que nada formativo. Eso es lo que me interesa a mí. Acá está el trabajo formativo. Dice tarea, evaluación formativa, orientaciones para conocer y realizar estrategias con la familia. Porque lo otro que vimos antes, las preguntas son... ¿Quién por ahí? Lo que pasa es que ingresé tarde, pero no sé si ya habrá pasado la lista. Sí, antes de terminar, me voy a preguntar quiénes faltaron para colocarlas presentes, ¿ya? Ya ingresé lista. Ya, chiquilla, de todas maneras la clase está grabada para que después la puedan ver, la voy a subir también ahora. Chicas, de todas maneras, lo que vimos recién con el manual de orientaciones de involucramiento es el trabajo que vamos a realizar con la familia en la sumativa 1, ¿ya? Que es para la semana 4. Y esta de acá, chicas, es la actividad que tienen que hacer como grupo ustedes, la tarea formativa, que ustedes tienen que entregarla, subirla al aula, yo creo que hasta el día sábado, ¿les parece o no? Porque yo no coloco el mismo día, en el fondo hay que trabajarla en clase, profe. nunca alcanzamos, chiquillas. Vamos a tener que hacer espacios para trabajar en clase. Ya, entonces, ¿cuál es la tarea formativa? Dice orientaciones para conocer y realizar estrategias con la familia. Invitar a la estudiante a visualizar y comentar el manual sobre la orientación de la familia a través de un PPT. Ya lo vimos, ¿cierto? Luego dice realizar los equipos de trabajo ya conformados para responder las siguientes preguntas sobre el texto leído. ¿Ya? Ya, chiquillas, ustedes están reunidas en grupo, yo tengo los grupos ya que me mandó Carolina. Y acá son las preguntas, lo que me interesaba, que involucrarnos ya a trabajar la próxima semana con tipo de familias, chiquillas, porque eso no hace muy poco. ¿Crees, yo les había dicho ya, que la formación de los hijos e hijas es responsabilidad primordial de la familia? Pueden responder. ¿Crees, como grupo, que la formación de los hijos y las hijas es responsabilidad primordial de la familia?
Es una pregunta y después te dice fundamente por qué. Natalia. Profesora, entonces lo subimos como al aula, es que en realidad como que son las mismas preguntas que nos hizo como delante de respecto a las familias y pensábamos que era como imprescindible para los niños. Chiquilla, lo que pasa es que hay que hacerlo, lamentablemente, bueno, hay que cumplir con los protocolos, ustedes saben, nos piden las formativas, pero igual yo empiezo trabajando con las formativas rápido, porque me interesa ir a la par. Ya cosa que usted dice, la profe nos preguntó y nunca vimos lo que nos está preguntando. Entonces acá, por ejemplo, ustedes la hacen como grupo. Ahora sí, Natalia, por ejemplo, lo sube cada una del grupo. Una sola del grupo. Una sola, no todas. Ya, por ejemplo, si tu grupo tiene 5 estudiantes, la pone una sola estudiante. Yo hoy los voy a revisar. Ya, ¿quién levantó la mano acá? Bárbara. Profesora, tengo una pequeña confusión. Ya. Esta es la formativa que, si no me equivoco, es la que se responde, se va a trabajar ahora, ¿cierto? Sí. Entonces, las otras preguntas para la evaluación sumativa, ¿en qué parte se sube o se le envía al correo? No se van a ir trabajando todavía porque hay que subirla la semana 4, Bárbara. Ah, ya, entonces la sumativa número 1 aún no se empieza a trabajar. No, por eso yo estoy mandando para que ustedes como grupo vayan leyendo el manual y vayan respondiendo, lo pueden empezar a trabajar igual, Bárbara. La idea es que vayamos todas las semanas viendo cuáles son los avances. Grupo 1, ¿qué avanzó? ¿Cómo está con su trabajo sumativo? ¿Necesita apoyo? ¿Necesita ayuda? ¿Ya? Pero eso es aparte, Bárbara, de la tarea formativa que tienen que trabajar todas las semanas. Ya, profesora, gracias. ¿Ya? Ya, chiquilla, ¿quién más quiere contestar la pregunta? Recién había varias manitas, pero bueno. Ahora, la Nicole. Ya, Nicole. Gracias, Nicola. Tengo a todas presentes las que participan, ¿ah? Por si acaso voy colocando tic así. La Natalia, la Dina. ¿Ya? A la pregunta yo creo que es súper clara porque la misma pregunta responde porque es la crianza de los hijos, no del estudiante. Entonces, por lo tanto, es la familia la primera educadora y va a influir en todo y es responsabilidad de los padres o cuidadores o adultos responsables la seguridad y el bienestar de cada uno de los niños o niñas. Y nosotros, claro, como educadores somos garantes de cubrir sus derechos, pero cuando llegan a nosotros, pero en esta pregunta habla de la responsabilidad de los hijos y hijas, y esa responsabilidad la tienen las familias. ¿Qué pasa cuando la familia no cumple esta responsabilidad? Mira, aquí le estoy haciendo la contrapregunta. Cuando la familia no cumple con esta responsabilidad y nosotros lo vemos, tenemos que activar los protocolos de seguridad hacia los niños. Y eso va a tener que ver con el centro educativo donde estemos trabajando, y por otra parte, si el centro educativo no hace nada, a lo mejor nosotros podríamos hacer la denuncia. Yo cuando trabajé en jardín, a mí me tocó trabajar en un lado súper acomodado de la sociedad, por así decirlo, y los padres, algunos eran igual de irresponsables. Yo tenía un niño que tenía TEA, y el papá el día viernes, nosotros salíamos a las 3 y él llegaba a las 6 de la tarde a buscar al niño, porque andaba en el mall con la mamá, y él prefería pagar una multa, y el niño quedaba en el jardín y nosotros nos teníamos que quedar. Y la verdad es que yo creo que eso también le afecta directamente a los niños, porque ven que todos los van a buscar y ellos se quedan solos en el jardín y los papás no llegan. Es triste cuando tú tienes un niño y no van a buscarlo. Es muy triste y dejar a un niño, uno como agente educativo, como dice la Nicole, dejarlo. Por ejemplo, yo tenía niños que salíamos a las 6, eran las 7, y la directora me decía, tía, váyase. Y el niño me tomaba la mano, no te vayas, no te vayas. Te lo prometo que tuve montones de veces que ir a dejar a ese niño a su casa. Porque hay otros protocolos que se activan, como dice Nicole. E incluso, ¿qué pasa cuando un apoderado no va a buscar a un niño al centro educativo? ¿Qué es lo que pasa al final? ¿Saben ustedes? Nosotros vimos eso en una materia que era de la comunidad educativa también y de los protocolos en caso de incendio. Y ahí vimos que había que activar el protocolo como de denuncia, porque ya en reiteradas ocasiones eso es como negligencia.
Entonces ahí hay que como hacer una denuncia, pero no la hacemos nosotros, sino que la hace directamente como la persona a cargo de hacer este tipo de cosas. Nosotros solamente debemos como informar. Informar. Es triste, sí, chiquilla. Pucha, ya se me está... voy a extender la sesión porque me van a echar. Mira, o de nuevo la semana pasada me echaron y ahora decía, se va a excede su tiempo, excede su tiempo. Son El las aula 8. virtual, profesora, queda un tiempo. Y después cuando no se mueve mucho, como que se apaga. Por eso que ofrece la Sí. extensión del... Sí. Ya, chiquilla, de todas maneras, eso lo que tú dices es cierto. Y vi a una apoderada quejarse. Tenía un niño conmigo en kinder y tenía una en sala cuna. Y llegó al colegio, pero enojadísima, que en la sala cuna había ido carabinero a buscarla porque no fue a buscar al niño de sala cuna. Y la directora del jardín la denunció y ella hablaba peste de la directora. Yo le dije, pero ¿qué son los protocolos, señora? Porque usted es la responsable de su hijo y acá dice, como dice, por ejemplo, la chiquilla, es súper complicado. Bárbara, rapidito. Profesora, yo igual discrepo un poquito con Natalia con su opinión. Si bien nosotros somos los adultos a cargo y tenemos la responsabilidad primordial como familia, pero ¿qué pasa si como familia cumplimos todos los protocolos? Le enseñamos valores, respeto, virtudes, pero ¿qué pasa si el niño está siendo influenciado por otras cosas? Por lo que se hablaba, las redes sociales, Sí. la tecnología, o si tiene comportamientos que jamás en su familia lo ha visto. Seguimos siendo responsables a cargo, pero en vez de responsable y responsable como familia, siendo que estamos cumpliendo todo y el niño toma otras actitudes. Otra actitud. También Bárbara. involucra mucho las amistades, las redes, que hoy en día los niños toman muchas, por decir tonteras de ahí, entonces yo creo que no es cosa de llegar y apuntar a la familia, no, tú eres la responsable a cargo y tu hijo es así porque ustedes son así. A veces hay muchos casos que la familia cumple con todo, pero los niños tienen otras juntas o ven otras cosas. De todas maneras, chicas, es bueno que se den estas instancias así de comunicación. Ahora lo que dice, fíjate bien, si Pulgar, te vas que trabajar con tu grupo y responder en esto acá, porque dice, más que nada dice, la forma es responsabilidad primordial, habla de primera responsabilidad. ¿Ya? Bárbara, entonces, claro, la otra vez te acuerdas cuando yo le dije, chiquilla, ¿por qué la comunidad es una educadora? Porque el niño aprende de los otros. ¿Se acuerdan? Aquí Bárbara está diciendo, el niño puede aprender cosas de los amigos, de dónde va a otro lado, y tú no tienes idea en el fondo. Por eso cuando tú hablas de la crianza o la responsabilidad de los hijos, chiquilla, la familia es importante. Yo creo que la familia, yo no creo que haya familia mala, quizás familia, como tú dices, equivocada. Porque estos son patrones que se van repitiendo, ¿me entiendes tú? Y se va repitiendo. Ahora lo que dice Bárbara es cierto, sobre todo los niños cuando van creciendo, cuando tú ves familias totalmente preocupadas por sus hijos y sale un hijo con otras cosas y son realidades. Bueno, pero ustedes ahí tienen todo esto para poder comunicar como grupo y defender los puntos de vista, ¿ya? Ahí, como yo les había dicho, ¿por qué? Dice, la actitud y conducta de los padres o adultos significativo influye sobre el desarrollo y aprendizaje de niños y niñas. ¿Cómo? Acá hay que fijarse bien la pregunta, chiquilla. Dice, la actitud y conducta de los padres o adultos significativos influye sobre el desarrollo y aprendizaje de niños y niñas. ¿Cómo? Fíjense bien. Déjense, ¿cómo se llama? Busquen apuntes de psicología, busquen de sociología, porque la familia es una entidad social, chicas, y cumple cada uno un rol. Nicole. Creo que estaba la Natalia primero con la manita. Natalia, ya, yo las veo acá. Es que yo en el sentido como me quedé igual como pensando en la primera pregunta, que si bien como que pregunta si la responsabilidad primordial es de la familia, yo creo que sí, porque yo lo viví. Yo siento que en realidad la familia siempre tiene que ser como la que, no estoy diciendo que sea irresponsable por no preocuparse, pero todo parte desde la casa. O sea, a mí me inculcaron buenos valores y yo por eso como que en un futuro sé qué es lo bueno, sé qué es lo malo, sé qué estoy haciendo, y yo lo he visto como en parte de mi familia, porque yo veo que tal vez algunas familias son como vulnerables, pero aún así saben qué es lo bueno y qué es lo malo, a pesar de que están en un entorno de drogadicción, en un mal entorno como
o más vulnerables o en poblaciones que a veces se da más como eso, yo siento que todo viene desde la familia, cómo te educan tus papás, o no tus papás solamente, tus cuidadores principales, porque en muchos casos los abuelos son quienes cuidan a los niños. Ese era como mi punto. Ya, Natalia, gracias. Nicole. Que lo que decía Bárbara, yo estoy de acuerdo con ella porque yo tengo un hermano mellizo y los dos estudiamos en colegios particulares, una buena educación, y mi hermano ha tenido problemas de drogadicción toda su vida y no pasa por los valores que tenga. Entonces yo pienso que claro, es un pilar fundamental la familia, pero también tienen que ver otras cosas en cuanto cuando la persona ya es más grande. Ahora, si hablamos de primera infancia, si nosotros vemos que los niños tienen una conducta extraña o errática, uno como primer cuidador se da cuenta cuando su hijo está presentando este tipo de conducta. Bien, entonces somos Nicole. nosotros los que nos damos cuenta, y en el caso de que sea un niño que pasa siempre en sala cuna, es el educador el que se da cuenta, ¿por qué este bebé está llorando tanto? ¿Por qué se está más agresivo? Somos nosotros los que estamos bien atentas como familia. Ahora, si el bebé o el niño no está en sala cuna, es la familia la que va a ser siempre la responsable, incluso de las actitudes o cosas que pueden hacer los niños, como dice Bárbara, se pueden influenciar por redes sociales, pero ¿por qué mi hijo tiene 4 años o 6 años y tiene redes sociales? O sea, la familia también parte por lo permisivo que puedan ser o porque de repente a uno se le pasa. Yo Por tengo eso 3 te digo. hijos y tengo 2 adolescentes, entonces hay cosas que a uno se le pasa. Oh, como yo mamá, te digo, pero yo 3 hijos y te digo igual, o sea, son etapas chiquillas, pero es bueno, se dan sí, cuenta porque ustedes tienen que ser literal, yo tengo que ver la pregunta. Acá, por ejemplo, dar respuesta para la Nicole, dar respuesta para la Natalia, dar respuesta para la Bárbara. Porque en el fondo, si tú me dijeras la primera infancia, quizás intenciona un poco el sentido de la pregunta, pero como tú dices acá, nosotros hay 3 educadores, la familia, la escuela y la comunidad. Los 3 se involucran. ¿Me entiendes tú? Por eso hablamos de la triada. De todas maneras, chica, súper buen que sean estos temas así de, más que nada, para poder quizás buscar las diferentes formas. Y acá dice, bueno, acá la actitud y conducta de los niños o adultos significativo influye sobre el desarrollo y aprendizaje de niños y niñas. ¿Cómo? ¿Cómo influirá? Por eso digo, chiquillas, tienen que ustedes juntarse como grupo, ahí se van a discutir, van a comenzar, van a pensar, ¿ya? Y la otra dice, los estilos de crianza tienen consecuencias en la vida futura de las personas, fundamenta y ejemplifica. Acá lo que dice la Natalia, cierto, lo que dice Bárbara, chiquilla, los estilos de crianza. ¿Quién va a responder? ¿Quién va a hablar un ratito acá? Nicole también, Eli y Natalia, en ese orden. de los estilos de crianza yo creo que sí tienen un cierto grado en el desarrollo de los niños, incluso influye en el futuro. Mi familia es súper grande y tengo una prima que cría a sus niños en casa y ella vive en el Valle del Elqui. Hace se llama homeschool, algo así. Sí, un educación. homeschool. Sí, y después dan la prueba. El problema es que ella trabaja en orfebrería, entonces tiene mucho trabajo durante el día y ella no cumple con esta parte como pactada que cuando yo asumo la responsabilidad del homeschool tengo que hacer yo el trabajo de la pedagogía. Sí. Si no la asumo, mi hijo se va a ir retrasando. Y el problema es que Nancay tiene la misma edad de mi hijo, 14 años, y él todavía no aprende a leer bien. Entonces, claro, los estilos de crianza sí van a impactar directamente en el desarrollo del hijo y en el futuro. Porque hay familias que tienen una crianza súper permisiva, hay otros que tienen que son más restrictivos, hay otros que somos más relajados, hay otros sobreprotectores. Sí, los sobreprotectores. Encima ahí. Entonces, todo eso va a influir porque los niños también aprenden desde sus hogares, como dijimos anteriormente, a través de la repetición, observación, los niños aprenden con las neuronas de espejo, entonces tenemos que estar así como atentos. Es interesante eso de las neuronas de espejo, ¿ah? Sí. Chicas, no lo olviden, por favor. Y ahí tenemos la pregunta anterior de la actitud, que ellos pueden copiar de la actitud de los adultos. Gracias, Nicole. Señorita Elizabeth. Profesora, la Natalia había levantado la mano antes que yo.
Natalia, Pero es que yo dije en el, yo les dije, yo como en les un Ah, dije, orden. yo siento, profesora, que cada pregunta va ligada con la anterior. Siento que los estilos de crianza, la actitud de los padres, la formación, todas van ligadas en un conjunto. Y como decía Nicole, los estilos de crianza son fundamentales porque siempre se habla del nivel socioeconómicamente bajo donde los niños están abandonados, por así decirlo. Pero yo siento que las carencias emocionales que tienen los niños de clase Italia para arriba, como normalmente se dice, también existen, son, sí. son demasiados, incluso mucho más que las que nosotros, que la de la Plaza Italia para abajo, porque para arriba ellos se crían prácticamente con las nanas o la cuidadora, como le llamen. Acá en nuestra realidad está el tío, está la abuelita, está la cuñada, siempre hay alguien de la red familiar apoyando, pero ellos prácticamente se crían solos, porque los papás están de viaje, porque están de trabajo, porque no les interesa ser papá, porque hay Complicado muchos el que tuvieron asunto. el hijo porque tuvieron al hijo simplemente porque quedaron embarazados o porque socialmente la sociedad se los pide. Por eso, chiquilla, de verdad, Entonces, siento que y en los estilos de crianza, o sea, es muy difícil y hay que hacer un trabajo muy grande, por ejemplo, si estamos trabajando con un niño de papás alcohólicos, eso es la porque ellos realidad. se crían en el estilo alcohólico. Entonces, para ellos el alcoholismo, y así podemos dar muchos ejemplos. Sí. Gracias, gracias, Eli. Natalia, ahí después viene Dina. Que yo creo que sí tienen como consecuencia en la vida futura, porque como lo dije anteriormente, la confianza, la cercanía, como el respeto que inculcan los padres en uno, es lo que uno es cuando grande. Entonces, por ejemplo, si un niño toda la vida le han pegado o ha sido como maltratado y no sé, lo castigan siempre, ese niño va a crecer y como que en un futuro va a pensar que golpear está bien, va a actuar por la vía corta. Entonces, como que todo eso influye en un futuro. Chiquillas, recuerden ustedes que en el fondo estos son acciones repetitivas, ¿ya? O sea, estos se van dando con el tiempo. Esos padres, por ejemplo, que nosotros hablábamos, que salen, ellos también han sido criados de esa forma, ¿me entiendes tú? Esto se va repitiendo. Dina, ¿qué corazón usted? Profe, yo tengo otra perspectiva. ¿Ya? Dígala. ¿Por qué? Porque yo tuve un estilo de crianza, se podría decir, maltratadora, ¿Ya? y donde hubo abuso de poder de mi padre y golpeadores así a más no poder. No alcancé a irme a cename ni nada de eso, pero casi intento homicidio, con eso le digo todo. Oh, ya. Entonces, entonces, mi contexto hoy en día, después de tantos años, no es así, es totalmente lo contrario. Entonces, yo creo que los estilos de crianza para algunas personas sí va a influir demasiado en su vida y las va a sacar de contexto y van a seguir ese mismo esquema. Y para otras personas, como fue en mi caso, rompen los esquemas, sacan los contextos de crianza y modifican su propio entorno a lo que vieron de otra persona, como mencionan ahí también que el tema de que los educadores también ayudan mucho, o otras personas, personas de la comunidad, de otros contextos que a veces nos muestran un mundo totalmente distinto al que tenemos en casa, o al que vivimos diariamente, o el que queremos tener, también porque nosotros somos personas y también tenemos reales en nuestras vidas. Entonces yo creo que si bien influye, nos puede tanto ayudar o perjudiciar. O sea, puede haber los dos. Puede Gracias, que Dina. uno pueda romperlos y otros no. Es como tú dices, se suma o se resta. Es una realidad. Sí. Eso es verdad. Y lo demás, o sea, lo fuerte y lo valedero, que en el fondo, cuando uno rompe los esquemas, chiquilla, en el fondo es como una aprehensión y un quererte a ti misma tan grande de cambiar esa situación y no querer para tu vida futura lo mismo. Y es una cosa, bueno, es un aprendizaje. Nosotros somos personas que aprendemos de diferentes formas. De todas maneras, estuvo súper interesante, chiquilla. Les invito a todas las demás compañeras que también pueden unirse ahí. Yo después la vamos a ver la próxima semana cuando hagamos esa reflexión un poquitito. Y más que nada, relación, el tema. El tema es interesante, ¿ah? Aquí tenemos para discutir montones de cosas. Después cuando yo les diga, chiquilla, este caso de acá, ¿qué pasa? ¿De quién es qué estrategia podemos utilizar? ¿Qué pasa con esta familia? Acá dice la educación de niños y niñas, las estrategias utilizadas tienen que estar alineadas y vinculadas con el estamento familia.
Porque aquí va más que nada, chiquilla, una mirada desde el punto de vista no mamá ni de personas, sino que como agente educativo. La última de acá, yo quiero que ustedes ahí se pongan su delantalcito, su capa de superhéroe y ustedes lo vean desde ese punto de vista. En la educación de niños y niñas, las estrategias utilizadas tienen que estar alineadas y vinculadas con el tratamiento de familia. ¿Por qué? ¿Ya? Y acá la actividad autoinstructiva, siempre decía la chiquilla, la actividad destructivas, en el fondo los conceptos, yo soy súper literal, chiquilla, yo digo, chiquilla, fíjense bien en las rúbricas. Bueno, las que me conocen van a saber, fíjense bien lo que dice, fíjense bien en las preguntas, porque la pregunta está la clave de las respuestas. ¿Ya? Eso es ser literal. Cuando uno observa y comprende el contenido de una pregunta. Acá dice reflexionar sobre la siguiente frase. Acá más que nada, esto es para cada una de ustedes. La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Eso lo dijo Nelson Mandela. ¿Ustedes consideran que es válido? La reflexión, la educación es el arma más poderosa que puede usar para cambiar el mundo. Sí. Es una reflexión que lo hizo, bueno, ustedes saben que más que nada él es un ícono, que vivió y estuvo preso muchos años y todo lo demás, vivió ahí en la parte del continente africano, entonces en el fondo también una vida súper dura, pero también era súper escuchado en relación a lo que él dice como persona, lo que él dejó. Hay otra frase, chiquilla, que yo lo utilizo mucho, que es de un filósofo muy antiguo que habla y que dice, educa al niño de hoy para no castigar al hombre del mañana. ¿Cómo educamos? La sociedad nuestra dice tal cosa. La sociedad nos permite educar a ese niño de la forma que nosotros como agente educativo queremos. ¿Con quiénes tenemos que contar? Con la familia, ¿cierto? Por eso digo, chicas, que estos son temas súper complejos. Y cuando yo les diga a cada uno de ustedes, chicas, ¿cuál es el estilo de tu familia? ¿Cómo es tu familia, Nicole? ¿Cómo tú te sientes parte de tu familia? Natalia, ¿cómo ha sido tu familia? Entonces cuando uno empieza a mirarse hacia adentro, usted a la profe, las cosas que me pregunta. Estos temas son súper reflexivos. Ya, chiquilla, entonces acá salimos de acá dejamos de compartir. Ya, chiquilla, ¿quién es la que llegaron atrasada? ¿Están por ahí? Yo, profe, Montesinos. Ahí, corazón, al tiro te veo, Montesino, ya, Catalina. ¿Quién más Sí, llegó? gracias. Yo, Viviana Martínez. Viviana Martínez, Viviana Martínez. Ya, Viviana. ¿Quién más llegó? Profe, yo la había escrito por el chat, pero no sé si habré quedado presente. Leticia Martínez. Leticia Martínez, ya Leti. ¿Listo? ¿Quién más? Natalia Briones. Natalia Briones. María Ignacia Serrano. Sí, a María Ignacia la había visto ahí. Serrano. Lisbeth Aracena. Ya, Lisbeth. Ya. ¿Y llegó chiquilla Valesca Sandoval? ¿Denise llegó la Valesca? No, profe, no llegó. ¿No alcanzó? Ya, de todas maneras, chicas, las que están ausentes hoy día, les aviso. La Nilda, ¿por qué está ausente la Nilda? Profe, la Ámbar Guzmán también la había hablado. Ámbar Guzmán, ya. Sí. Francisca Vega también, profesora. Espérenme un ratito. Vamos a ver a Ámbar. ¿Cuál es el apellido de Ámbar? Ámbar Guzmán. ¿Quién más me dijo la... ¿Quién más me dijiste recién? Ámbar Guzmán. Ámbar, sí, la tengo presente a la Ámbar. ¿Ya? Chica, la que no tengo nada de ella, la Nilda Flores no está, ¿la Nilda? No. ¿Y quién más falta? No sé, Carola, te justifico contigo. ¿Profesora?
¿Sí? No te Carolina le mencionó a Francisca Vega, profesora. Francisca Vega, Carolina, no te escuché, Carola. Ya. Francisca Vega, me interesa si habló contigo Dina, perdón, Nilda. ¿No? No, nada, profesora. Ya, de todas maneras, chicas, yo las felicito, ¿saben por qué? Porque ustedes tienen una asistencia increíble. A mí me gusta mucho la asistencia, en el sentido que para mí es súper importante, chiquillas. El respeto, como yo les he dicho, igual que yo creo que ustedes también saben, empieza desde la parte del respeto que tiene uno como docente hacia sus estudiantes. Y ahí me interesa mucho que ustedes estén presentes, sobre todo en la parte de la clase, porque me gusta que intervengan, chiquillas. Que no esté yo ahí hablando todo el rato sola, sino... Ahora, por ejemplo, extrañé a la Rosita no dijo ninguna, no habló nada. La Eli habló súper poco y la Eli es súper habladora. La Carola Profesora, estoy tampoco. con una gastritis terrible, estoy tomando, de hecho, mire, estoy con galletitas de soda porque estoy a cada ratito echándome algo en el estómago. Ya, te disculpo por ahora. Perdón, ya vendrán días mejores. No, chiquillas, que de repente ustedes opinan harto. Igual le agradezco harto a Natalia, a Nicola, a Bárbara, a todas las chicas que comunicaron. La Cuento el otro día también habló, ahora no dijo nada. Chicas, ¿qué les pareció el tema? Interesante. ¿Sí? Sí. Es como para que estos temas hay que hacerlos presenciales, chiquilla, porque uno hace grupo allá, grupo acá. Yo la otra vez cuando lo hice presencial hicimos un juicio, chiquilla, un juicio a partir de un maltrato. Y unos fueron la sociedad, otros fue el colegio, otros fueron los apoderados, otros fueron los papás, y todos se disculpaban. Y había otro juez que solamente decía, no, usted faltó. Y no, y ahí estaba la otra chica que eran la comunidad que decían, no, la que me reclamaba, la que siempre ustedes saben que van ahí, me reclaman, qué sé yo. Yo decía, ¿por qué usted reclama? Porque encuentro que, pero usted conoce a la persona, no, porque yo estoy aquí reclamando. ¿Me entiende? Entonces, Bárbara. Concuerdo con Eli, el tema fue súper interesante, da como para debatirlo, porque se vio que hay distintas opiniones, uno tal vez puede tener un concepto, pero otra compañera puede tener otro, y una vez dice, claro, también da la lógica para pensar que, claro, también puede ser así, y a veces las mismas preguntas dan con la realidad de cada uno, entonces, muy interesante y bueno el tema. De todas maneras, Bárbara, es verdad, porque yo con cada cosa que ustedes opinen, yo estoy rescatando cosas de ustedes, viendo ustedes cómo van en la balanza. Ahora también es interesante que hayan, por ejemplo, situaciones así de crítica o de conflicto. ¿Por qué? Porque ahora estamos viviendo el tema a partir de un contexto personal. ¿Ya? Pero cuando trabajemos los temas frente a los grupos, lo vamos a ver a nivel profesional, chiquillas. ¿Ya? Porque hay dos formas de poder mirar, por ejemplo, un tema como familia. Yo siempre les he dicho a las estudiantes, chicas, de repente hay que bajar un poco las pasiones, ¿me entiendes tú? Y poder, por ejemplo, colocarnos quizá, empatizar con esa familia. Quizás nosotros hacemos mucho, emitimos muchos juicios antes de tiempo. Y aprender a hacer eso, a bajar esa parte, es un trabajo, chiquilla. Y quizás ser un poco más empática con ese tipo de familia, o con la familia, o con la apoderada que va a llegar siempre a hablar contigo, siempre se va a quejar, y tú dices, ya viene de la señora a quejarse otra vez, y tú dices, a lo mejor la única persona que la escucha eres tú, ¿me entiendes? Y es cierto. No sé, ¿Elizabeth te gustó? Eli, ¿la Elizabeth Cádiz te gustó? No, la otra Elizabeth. La otra Elizabeth Cádiz, ¿te gustó el tema? Ahí te estoy viendo. Sí. De todas maneras, chica, es como como dice Bárbara, yo después la voy a llevar a otro nivel, ¿ah? Bárbara, ¿qué me dices tú a nivel personal? ¿Pero qué me dices, Bárbara, a nivel profesional? ¿Qué es lo que haces? Chica, porque nosotros tenemos que aprender a trabajar en ese contexto.
Yo sé que nosotros somos mamá. Yo levanto la mano, muchas acá son mamá, y ante todo vamos a ser mamá, ¿cierto? O cualquier cosa que suceda, nosotros nos vamos a colocar la parte de mamá. Y como dice la Nicole, yo tengo hijos adolescentes, la verdad, o qué sé yo, por ejemplo, la mala experiencia que tuvo la compañera acá, la Tina, pero con todas las cosas las fabulosas que ella pudo romper esos tipos de esquemas, chiquilla, nos da pie. Ahora, como yo les he dicho, los niños son el futuro. Tenemos que nosotros, yo les voy a dar una pregunta después, nada que ver con el asunto de las evaluaciones. ¿Qué tipo de niños queremos para el futuro? Piénsenlo. ¿Qué tipo de niños queremos educar para el futuro? Eso va a nivel de proyecto educativo institucional, ¿eh? Pero ustedes van a trabajar, hacer práctica o van a trabajar en algunas instituciones y tienen que preguntarse, ¿cómo estamos colaborando? ¿Qué niños vamos a tener? ¿Cómo vamos a dejar? ¿O qué personas se van a ser responsables del planeta ahora que está el planeta tan contaminado, chiquilla, con el asunto del cambio climático? ¿Cómo enseñamos a nuestros niños? Si nosotros fuimos parte del problema y tampoco solucionamos. Podemos, claro, la Nicole te va a decir, ¿sabe, profe? Yo acá, qué sé yo aquí vivo una villa y trato de reciclar, pero mis vecinos no lo hacen y yo me enojo, chiquilla. Porque pienso también, porque quizás a futuro, qué planeta también nosotros le vamos a entregar a nuestros niños. Y también tenemos que ver qué tipo de niños queremos, qué tipo de adultos vamos a educar al futuro. Reflexivos, conscientes, cada uno de los ¿cómo se llama? Que quizás empáticos. No lo sabemos. Yo le he dicho que yo tengo estudiantes, he tenido niños, yo trabajé ya muchos años en colegio y tengo niños que, o sea, tuve estudiantes que son, ¿cómo se llama? Profesionales, doctores, abogados, y también tengo estudiantes que estuvieron conmigo que son delincuentes, pues chicas, y estuvieron presos, y también narcos. O sea, tenemos de todo, ¿me entienden? Una gama, así como un abanico. Y tú dices, ¿qué es lo que hice yo por ese niño? ¿Dónde se fue la mano? ¿Dónde estuvo la mamá? ¿Dónde estuvo, como dice Bárbara, quizá los amigos, el exceso de confianza? Vayan nomás, mijito. Sin darse cuenta que la comunidad es el otro educador y es el educador que prima mucho, chiquilla. Sobre todo en la edad de la adolescencia. Los amigos. Porque los niños buscan su identidad, ¿sí o no? Es una realidad. A todos nos ha pasado. Ya pues, chiquilla, ¿cómo estuvo la clase? Ahí está mi parte reflexiva también, para que ustedes vean. Yo tomo muy a pecho esto, porque yo me considero parte de formadoras. Me involucro mucho con la formación de buenas agentes educativas, chiquillas. Yo quiero buenas agentes que trabajen a conciencia con los niños, que logren cambio, que usted, no quiero tener eso, la clase ya, chiquilla, hay que hacer esto, ya, chica, nos vemos, se acabó. No, me involucro. Y eso espero que ustedes lo hagan también con sus niños y con sus niñas y con sus familias y con sus mamás. Y se van a dar cuenta que hay muchos dolores en esas familias, en las mujeres chiquillas, en los matrimonios. Ahí después vamos a ver, vamos a comenzar, ¿cómo se llama? Cuando una apoderada te dice, sabe, tía, mi marido en la noche no sé, o sea, estoy hablando a nivel de mujer, entonces tú dices, pero ¿cómo? Y tú después ves al papá que te dice, hola tía, ¿cómo está? Y tú dices, ¿qué mundo? Y ahí están nuestros niños. Es para pensar, ¿cierto? Así que eso, pues, O chiquilla. profesora, cuando le dicen no se lo entregue al papá porque no lo puede volver a ver nunca más, y al mediodía llegan los dos juntos a abrazar besándose. Los dos juntos de la mano, chiquilla. Si yo le contara casos, chiquillas, terribles de pareja y donde los niños han sido abusados, chicas, es horrible. Como les digo yo les doy más que nada, yo soy súper sensible en ese, siempre me ha afectado.
pero también soy igual que la Bárbara, igual que la Nicole, peleadora, y no, o sea, ¿me entiendes tú tampoco? No, no es correcto. Cuando la directora dice, no se meta, tía, pero ¿por qué no? Porque yo cuando me recibí hice un juramento, chiquilla. Cuando tú te recibes, tú haces un juramento, igual que los médicos hacemos unos juramentos, igual todos hacemos un juramento. Tenemos que ser, ¿cómo se llama?, digna de ese juramento, porque estamos trabajando con personas, tenemos que ser humanas, chiquillas, no podemos jamás dejar de ser esa parte, no dejamos de ser personas, nos convertimos en robots. Ya pues mis niñas, justo a las 8:30, un abrazo gigante para todas, un aplauso para la clase. Chao, profesora. Muchas gracias. Quería preguntarle algo, ¿se puede quedar un minuto? Sí, la Natalia, chiquilla Carola, hablamos por WhatsApp, chiquilla, gracias por los corazones, me encantan los corazones. Gracias, profe. Carola, para mandarte chicas, chicas, busquen la bibliografía, todas las cosas, ¿ya? Un besito. Ya se van nomás todas. Buenas noches, profe, que ¿Las tareas sumativas se descanse. suben al aula? Corazón. Profe, ¿las tareas sumativas se suben al aula? No, las formativas. Sí, esa. Es Sí, que para- aparecen algunas como retraso. No, lo que pasa es que, chica, yo vi el aula y decía está atrasada un año, no sé cuánto, con tantos meses. Y yo las arreglé ahora para colocarlas para el sábado, así que no se preocupen porque estaba ahí. Y la de la semana anterior, por ejemplo, yo no la subí, pero la tengo lista y también Súbela. dice como retrasada. Ah, no, pero súbela igual porque yo las reviso, chica, y las guardo. Ya, profe, ok. Y hacemos la Gracias. retro después, igual como la hicimos ahora en grupo, ¿ya? Un besito para todas. Gracias, Rosita, profe. cuídate. Miriam, Bárbara. Chao, profe, que esté bien. Nicole, genial, Chao, nos buenas vemos. noches. Nos vemos, chicas. Chao, chao. Chao, Carmencita, Claudia. La Carmen estaba en el trabajo, creo que por eso La era Carmen no escucha. No, está, ella lo coloca en el... Bueno, más que todo, Profesora, me salgo profesor. al tiro, disculpe. Ya, Claudita, nos vemos. Nos vemos, cuídense, que estén bien. Igual, chicas. Chao, Clau, cuídate, igual, gracias. Chao, chao. ¿Cómo está, Profesora, es que quiero comentarle algo. Lo que pasa es que tengo que operarme el 28 de septiembre. Sé que es anticipado, pero nunca me había pasado algo así, entonces quiero desde ya como informarle, más que todo. Ay, se me fue la señal. Quería como informarle como de que el día 28, que creo que cae como día martes, ¿Ya? no, lo más probable es que no asista, pero igual voy a estar pendiente a todos los trabajos, tareas y todo eso, para realizarlos con mi grupo, o si es formativo y individual, lo hago solita. Ya era como para que lo tuviera en consideración. Ya, Nati, te vas a operar de algo muy complicado, ¿no? Es que tengo problemas funcionales en la nariz, entonces es ambulatorio. Se supone Ya. que salgo el mismo día. En caso de que sea aún más grave, me tendría que quedar como hospitalizada. Pero ahí, Entonces, por eso ahí te comunicas conmigo, ¿ya? sí, me comunico con usted, igual con la Carito, ahí hacemos contacto, porque yo con la Carito hablo harto. Ya, corazón. Y lo otro que le iba a comentar era como preguntarle sobre las respuestas, ¿van a ser como reflexivas o como que va a ser o bueno o malo? Como No respecto a las reflexivas. Ah, las sumativas. ¿Sumativas? No, las sumativas, chicas, depende de la lista de cotejo. Yo igual les voy a entregar la rúbrica antes, Natalia. Ah, ya. Con esa, ya. con la rúbrica está, si la rúbrica dice literal, literal. Si dice reflexivo, reflexivo. Ya, entonces ¿De la acuerdo? formativa es más reflexiva, ¿verdad? De la Claro, pero formativa. igual de todas maneras, gracias por tu aporte, porque me gusta que se hagan estas instancias así de... Ya. Gracias, profesora. Muchas gracias. Hoy, Natalia, Que tenga buen día, cuídese. Natalia, te cuento que no cortamos la grabación, va a estar toda la grabación, no importa. Ah, ya no, me da igual. Sí, después igual se van a enterar, pero es como para que lo tengan en consideración más adelante.